A ver, vale, ya estamos grabando, pues bienvenidos a todos, bienvenidas. Y bueno, os repito que como se está grabando, quien no quiera salir en la grabación, que no encienda la cámara y quien no le importe, pues creo que para Irene y María dar esta formación online ya es bastante complicado porque estamos hablando de debate como para no verle la cara a nadie. Yo mi cámara la voy a dejar. Y yo he estado asistiendo a formaciones con ellas para preparar esto. Es decir, que estamos hablando de una actividad que empieza hoy, pero tiene un recorrido ya de un par de meses atrás y de varios años de colaboración entre el aula de debate y el aula Ingenia. Entonces, en cuanto a la evaluación, lo que yo pensé es que en lugar de que hagáis un informe y luego tengáis que hacer el debate, que me parecía muchísimo trabajo, que simplemente la asistencia a estas sesiones os contara como la mitad de la nota, ¿vale? Que sería como el informe. Y luego la exposición oral, pues es la participación en el debate, esa es vuestra participación oral. ¿Que no estáis de acuerdo en hacer un test para verificar si habéis asistido o no? Pues entonces lo que podemos hacer es que tengáis que hacer un informe sobre esto que van a explicar Irene y María y yo os concretaría un poco más, ¿vale? Eso lo decidís vosotros y se lo comunicáis a Jesús. Y luego, por otro lado, si el día 20 queréis asistir a la formación de manera presencial y no tenéis que responder a ninguna pregunta de nada, pues me lo decís también y nosotras lo hacemos presencial. Si las aulas están reservadas y está todo preparado para hacerlo presencial. Si hay alguien que no puede asistir, pues yo me llevaré todos los equipos para grabar y lo grabaré con más o menos calidad, que yo tampoco soy experta, y lo volveremos a colgar online. ¿De acuerdo? Jesús, ¿tienes alguna cuestión más? Sí, sí, para la próxima clase, yo creo que gran parte de la clase de la clase la quiere presencial. Si Vale, pues puede, lo que haremos será enviar otro formulario para que veamos realmente cuántos van a venir sí, presencial. ¿Vale? sí, si podría ser por Moodle el cuestionario, quizás que en Moodle quizás lo vemos antes, Vale, pues lo ponemos en Moodle. si no es Perfecto, mucha Jesús, muchas molestia. gracias. No, no, que va, es Nada, que Dilema están acostumbrados a trabajar mm, con grupos de WhatsApp y por eso hacen los formularios en Google Drive, porque es más rápido pasarlo así a través de un grupo de WhatsApp. Así que nada, yo sin más dilación, para no alargarnos más, vale. le doy la palabra a Irene. Irene Priego y María Blanques son las dos miembros de Dilema que van a dar la formación de hoy, ¿vale? Entonces, las dejo ya a ellas, yo me callo y cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, levantáis la mano en la aplicación. Y Irene, no sé si prefieres que te interrumpan o que te pase las preguntas al final o cómo. Nada, que nos vayan interrumpiendo por mí, no hay problema. O sea, al revés, así se hace un poquito más dinámica y menos aburrida. Vale, pues Exactamente, yo estoy de perfecto. acuerdo. Muy bien, chicos, pues ya sabéis, cualquier duda, cualquier consulta que tengáis, no tenéis ni que levantar la mano. Abrís vuestro micro, interrumpís, o si os da vergüenza, levantáis la mano y yo os doy paso. Lo que sí, vamos a apagar todos los micros, ¿vale? Y cuando quiera, Irene, yo me apago también Perfecto. mi micro. Gracias. Vale. Muchísimas gracias, Mabel, de verdad. Voy a empezar a compartir pantalla. Espero que se vea. Lo que sí, una cosa, si queréis presentaros María e Irene para que sepáis quiénes sois y todo eso, pues Sí, perfecto. vale, pues bueno, antes de compartir la presentación y tal, bueno, yo soy Irene Priego, ¿vale? Bueno, y mi compañera es María Blanques, que ahora también se presentará ella. Y nada, nosotros somos debatientes de la Asociación de Debate Juvenil Dilema, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de conocerlo, y si no, pues nada, hoy lo voy a conocer perfectamente porque nosotros nos vamos a encargar de eso. Y nada, simplemente pues nosotros hoy estamos aquí pues para intentar prepararos un poco de cara a esta dinámica, a este debate que vaya a tener, bueno, un debate académico, evidentemente, que vaya a tener en los próximos días de diciembre. Y nada, bueno, voy a dejar que mi compañera se presente y luego ya empezamos con la presentación.
Yo poco más que añadir a lo que has dicho, Irene. Bueno, yo soy María Blanca y lo poco que tengo que decir es que tuve la suerte de unirme a la Asociación de Debate Juvenil Dilema el año pasado y viví mi primer año de novata el año pasado con compañeros increíbles, con un montón de formadores que me han ayudado en todo lo que es el mundo del debate y espero ser capaz de transmitiros un poquito de esto a todos vosotros. Te dejo ya, Irene, que comiences cuando tú quieras. Vale, muchísimas gracias, María. Bueno, a todo hay que decirlo así para en confianza de que uno de los primeros torneos que tuvo María fue, bueno, lo hicimos juntas y fue una experiencia maravillosa porque supuestamente más o menos yo iba de formadora, pero vamos, que esta María desde el primer momento yo creo que de novata tenía bien poco porque era una pedazo de debatiente y lo supo demostrar ya en ese torneo y la verdad es que fue una experiencia muy bonita y bueno. Voy a empezar con la presentación y ahí ya creo que nos vamos a ir enrollando bastante porque vamos a explicar un poco. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, Entiendo se que ve. sí. Sí, se ve. Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar, vamos a presentar un poquito esta edición, ¿no? Que es la primera edición del torneo de iniciación al debate Dilema Ingenia UCO. Y bueno, pues básicamente vamos a presentar en primer lugar qué es Dilema, ¿no? Porque evidentemente a lo mejor muchos de ustedes, muchos de vosotros no sabréis qué es la Asociación de Debate Dilema. Y bueno, básicamente son una asociación juvenil de debate, obviamente sin ánimo de lucro. Y aquí me gustaría remarcar que somos sin ánimo de lucro porque, bueno, hay a lo mejor otros clubs o sí, otros clubs que a lo mejor sí que es verdad que pueden sacar rendimiento económico del mundo del debate, del circuito del debate, pero nosotros simplemente somos estudiantes que lo que hacemos, bueno, pues intentamos al fin y al cabo formarnos entre nosotros y prepararnos entre nosotros y lo hacemos totalmente sin ánimo de lucro porque evidentemente entendemos que al fin y al cabo el debate es una experiencia que todo el mundo debería de vivir por todos los beneficios que vamos a explicar ahora mismo que tiene el aprender a debatir, ¿no? Luego, nosotros nos encontramos actualmente en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas, pero eso no quiere decir que todos los miembros de debate estemos, los miembros de la asociación estamos, o sea, estudiamos todos Derecho o la doble de Derecho y ADE, sino que también hay gente pues que está estudiando magisterio, que está estudiando incluso a lo mejor ingeniería, informática, relaciones laborales. Ahí la verdad es que hay un poco de todo, ¿vale? Nosotros llevamos desde 2011. Bueno, se constituyó Dilema en la Asociación de Debate Juvenil desde 2011, o sea que ya llevamos unos cuantos añitos trabajando en esto. Y luego, bueno, pues básicamente para que podáis tener un poquito más información acerca de nosotros, cuáles son los eventos que estamos realizando o que hemos realizado, cuáles son el tipo de formaciones que estamos dando y que hemos dado, pues nada, para que nos sigáis, bueno, toda esa información la podéis tener en nuestro Instagram, ¿vale? O sea que si queréis seguirnos, pues sería maravilloso, ¿vale? Porque ahí también pues tendréis acceso pues bueno, al fin y al cabo a todas las formaciones que estamos preparando de cara al futuro. O sea que bueno, que si nos queréis seguir, pues perfecto, ¿vale? Dilema, debate barra baja dilema. Y bueno, también tenemos una página web donde ahí pues podéis ver detalladamente cada uno de los eventos que solemos organizar. Así que nada, si queréis acceder también a lo mismo, perfecto. Luego os preguntaréis, bueno, ¿y qué se hace en esta asociación? Qué se hace en Dilema? ¿Cómo preparáis vosotros? ¿Cómo formáis? Bueno, pues valga la redundancia, lo que solemos hacer nosotros son formaciones de preparación. Evidentemente, como sabéis, o bueno, si no sabéis lo explicamos brevemente, existen dos formatos de debate, ¿vale? Está el debate académico, que es el que vosotros vais a realizar, y luego está también otro que se llama British Parliament. El British Parliament es un poco más dinámico y menos serio y menos formal, y el debate académico es bastante más serio, más estructurado y más formal, en el sentido de que se lanza, o sí, bueno, se lanza la pregunta a debatir más o menos un mes antes, y entonces tienes pues un margen, un periodo de margen para poder prepararte la pregunta y bueno, sin embargo el British Parliament básicamente te dan la pregunta, bueno, se dice moción, pero bueno, la pregunta o moción a debatir 15 minutos antes y tienes que prepararte con tu pareja, pues básicamente la postura que te hayan dado en ese momento. Sin embargo, en el debate académico, pues tienes ese plazo de un mes para poder preparártelo la pregunta y poder investigar muchísimo sobre ello, que es lo que vosotros vais a hacer. Lo que pasa es que, bueno, que ya sabéis la pregunta que vais a tener que debatir entonces, desde hace un tiempecillo, así que jugáis con esa parte de ventaja y esa diferencia del British Parliament que bueno, que os dará pues
esa capacidad o ese margen para poder preparar el torneo. Luego también, evidentemente, que las posturas son diferentes porque, como vamos a ver, el debate académico son 4 posturas: introducción, primera refutación, segunda refutación y conclusión. Luego veremos específicamente en qué consiste cada una de las posturas, ¿vale? Así que no quiero tampoco atrullaros con mucha información, pero keep calm, que se va a ver detenidamente cada una de ellas. Y luego, aparte de preparar y enfocar cada una de las formaciones que solemos dar en Dilema a cada una de las posturas que tiene tanto el debate académico como el British Parliament, también hacemos simulaciones de las Naciones Unidas. Y esto es muy interesante para aquellos que, por ejemplo, les guste o les llame la atención el derecho internacional, ¿no? Y este tipo de cómo funcionan este tipo de instituciones. Pues nosotros solemos organizar esas simulaciones, que de hecho se va a organizar esta semana. O sea que si alguno quiere asistir, pues así por curiosidad para ver cómo funciona y tal, pues puede llegarse y echar un vistacillo para ver cómo se debate y cómo se representa a un Estado, ¿vale? Y luego, pues, ¿qué hacemos también? Pues realizamos torneos, tanto, o sea, lo organizamos tanto nosotros como asistimos también a torneos, pero no solamente de aquí de Córdoba, sino que también nos vamos fuera, nos vamos a Málaga, nos vamos a Madrid, nos vamos a Sevilla, y bueno, pues allí, pues evidentemente conocéis a muchísimas personas de toda España, y la verdad es que es una experiencia para mí brutalmente increíble, porque no solamente te da la capacidad, o sea, no solamente aprendes a expresarte mejor en público, que está muy bien porque son habilidades que hoy en día la verdad es que se demandan, aparte de que se demanden muchísimo, que te da mucha soltura luego también a la hora de la defensa del TFG, de las presentaciones, por ejemplo, en clase. Entonces, evidentemente, académicamente va a tener un beneficio, pero es que también el beneficio social, como digo yo, porque es que va a conocer a gente súper interesante, te la va a pasar súper bien, va a salir de fiesta también. Entonces, tiene la parte de académica laboral, pero también tiene la parte social, el hecho de realizar estos torneos, tanto fuera como dentro, aquí en Córdoba. Y luego los beneficios, muchísimos. O sea, yo creo que hay infinitos. Yo he puesto aquí en esta presentación, pues la verdad es que algunos de los que yo creo que son más obvios, pero de verdad que es una experiencia tan increíble. O sea, la experiencia de debatir me refiero al participar en los torneos, que es brutal, de verdad, que es una experiencia que yo creo que no es lo mismo contarlo que vivirlo, y es que tenéis que vivirlo. Pero bueno, los beneficios, el trabajo en equipo, evidentemente el debate académico lo vais a ver, tenéis que trabajar en equipo, tenéis que preparar la línea argumental, que luego vamos a explicar en qué consiste, en equipo, y yo creo que eso tiene, evidentemente, el trabajar en equipo tiene un beneficio directo, porque luego cuando vayáis a tener que trabajar de cara, pues, en cualquier empresa, ¿no? Pues vais a tener, al fin y al cabo, que comunicaros pues con otros trabajadores, otros compañeros, y al fin y al cabo el trabajo en equipo es una habilidad que ya tenéis ganada. Pero evidentemente eso hace también que te acerques, que puedas conocer a otras personas, que al fin y al cabo el estrés, los momentos de, ay, no sé qué idea puedo sacar aquí, cómo vamos a refutar esto, vamos a buscar esta evidencia, donde encuentro información. Al final, esos momentos de tensión, cuando lo estáis viviendo todos juntos, hace que se haga como que se cree un lazo de afecto y de unión entre todos, que la verdad que es muy bonito, y luego la verdad que eso se queda siempre perenne ahí en nosotros, por lo menos a mí siempre se me queda. Luego, las habilidades comunicativas, de negociación, de persuasión, evidentemente, si lo que tienes que hacer es intentar demostrar al juez y convencer al juez de lo que tú estás diciendo es la verdad, y que lo que está diciendo el otro equipo, pues evidentemente o no es cierto, o no lo está explicando de la manera correcta, o conforme a lo que tú dices, pues evidentemente choca y gana lo que tú dices, pues evidentemente tienes que tener esa habilidad de negociación y sobre todo de persuasión, que es muy importante. Luego, el control de los nervios, el estrés, la presión. Cuando tú estás preparando un torneo y luego tienes que ir, por ejemplo, a Madrid o a Sevilla a enfrentarte a otros equipos, los nervios previos, incluso los nervios de cuando, pues sí, de los nervios previos del debate, incluso previos me refiero a los días de antes, cuando tienes que llevar a hacer las líneas, cuando tienes a lo mejor que imprimir la evidencia, todos esos nervios previamente, pues también el control de ellos. La capacidad adaptativa y resolutiva, súper importante, evidentemente, cuando tú trabajas con gente que a lo mejor no conoces, pues vas a tener que adaptarte
la forma de trabajo de otros, a los horarios que tienen las otras personas para trabajar. Por ejemplo, María tenía clases, me acuerdo, por la tarde, yo tenía clases por la mañana, pues nos tuvimos que adaptar las dos para poder preparar ese torneo y nos veíamos a lo mejor pues, por la noche, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, esa capacidad adaptativa. Labor investigadora, súper importante, esto es súper importante y es que en el debate académico vaya a tener que pues evidentemente investigar sobre la pregunta tanto para crear los argumentos a favor como para crear los argumentos en contra. Entonces vaya a tener que pues buscar muchísimo en Google académico, muchos estudios, vaya a conocer autores, nombres de autores que en la vida pensabais que vaya a conocer. Entonces esa parte investigadora es muy importante. Las habilidades sociales ya lo hemos explicado, vaya a salir fuera de, bueno, no solamente fuera de Córdoba, sino también los torneos que hagáis aquí, pues vaya a conocer a muchísima gente que va a ser muy bonito y muy enriquecedor. Y la organización y la planificación, evidentemente vaya a tener que organizar evidencias, vaya a tener que, si vais fuera, por ejemplo, organizaros también el tema pues de los viajes, la estancia, la maleta, en fin, todas esas cositas que también son importantes, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el objetivo de este proyecto, de este torneo de iniciación? Pues evidentemente prepararos para el torneo académico de debate que vaya a tener en diciembre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues una perspectiva general, vamos a explicar básicamente en qué consiste un poquito el debate académico, que ahora lo explicará luego mi compañera María cuando también explique la introducción. Y luego cada perspectiva individual, y con esto nos referimos a en qué consiste cada una de las posturas, introducción y primera refutación, que la vamos a explicar hoy, segunda refutación y conclusión, ¿vale? Que la vamos a explicar en la siguiente formación, que espero y ojalá que sí que sea presencial, y os animo a que sea presencial, que así nos podamos ver directamente la cara, que esto de hablar un portátil se hace un poco raro. Vale, no asustáis, no tengáis miedo, es un torneo académico, sí, es el primero que voy a hacer, sí, eso a lo mejor os puede dar un poco de pánico o incluso digáis, tío, qué coñazo, yo no quería, perdón por la expresión, pero sé que estaréis pensando eso, uy, qué coñazo, qué aburrido, no quiero prepararme esto, de verdad, que merece la pena, que es que os lo vaya a pasar. Si de verdad os lo tomáis con la motivación de intentar ir a ganar y de disfrutarlo, va a ser una experiencia que de verdad que vaya a disfrutar, porque es que vais a aprender y vais a poder mejorar habilidades que a lo mejor anteriormente no teníais o que pensabais que no teníais. Y de verdad que tanto de cara a vuestra defensa del TFG, de cara a poder encontrar un trabajo, son esenciales. Entonces, disfrutarlo, ya que lo vais a tener que hacer, porque evidentemente lo vais a tener que hacer, que porque es una parte obligatoria de vuestra nota, por lo menos intentad hacerlo lo mejor posible para poder así disfrutarlo. Incluso es que de esta manera os vaya a enriquecer también personalmente vosotros. Entonces, de verdad, disfrutarlo. Luego la organización, primera formación de hoy, ¿vale? Introducción, que es la postura de introducción, la forma, tips de forma, básicamente pues el lenguaje, pues, cómo podéis tener el dominio del espacio, la proyección de la voz, todo eso lo va a explicar perfectamente María, que es, vamos, maravillosa porque es que lo hace estupendamente bien. Luego la primera refutación, yo explicaré la primera refutación, que consiste en la línea argumental, el método ARE, todo eso lo vamos a explicar después, refutaciones, el valor de las preguntas, la hoja de ítems, ¿vale? Que es básicamente cómo se os va a valorar y juzgar cuando hagáis los debates el día 4 y 18 de diciembre. Unos vídeos de algunos debates, ¿vale? Por si queréis verlos cuando estáis preparando en casa vuestro debate. Y luego un turno de dudas y preguntas, esperamos que en cualquier momento si tenéis una duda o lo que sea, o no, cualquier intervención que queráis hacer, sentiros libres para hacer. Y la segunda formación, pues segunda refutación, conclusión, algunos tips para de cara al torneo que vais a tener, dudas, preguntas y explicación de dinámica del torneo, ¿vale? Y ya en las últimas formaciones, pues ya lo sabéis, va a ser básicamente realizar la práctica. Vale, así que nada, ya dejo yo de hablar, que chapo mucho, y vamos a empezar ya con la primera introducción, ¿vale? Bueno, la primera introducción, la primera postura del debate académico, ¿vale? Que es la introducción, y la va a explicar mi compañera María, que es que, bueno, la vais a ver ahora, ¿no? Es que es maravillosa. Y nada, cualquier duda, pregunta que tengáis, sentiros libres para hacerla en cualquier momento, ¿vale? A ver si encuentro esto. En View, a lo mejor. Ahí. Slide Sí, show. Arriba, Irene, el apartado blanco. ¿Aquí? Ahí, perfecto. Vale. Me silencio por si acaso, ¿vale, María?
y Vale, comparto. sin ningún problema. Aquí. Estupendo, pues, como ha dicho Irene, yo voy a explicar mi primera postura, que es la introducción. Creo que alguien nos ha silenciado. ¿Podéis silenciarse, por favor? Que se oye con eco. Irene, creo. Vale, ahora sí. Sí. Vale, pues yo voy a explicar la primera postura, que es la postura de introducción. Y si la introducción tuviera que describirse como lo haría una persona cuando se quiere presentar a una persona que acaba de conocer, le diría, soy la primera postura del debate. Debo impactar y persuadir. Vale. Esto es bastante curioso, porque la introducción, a pesar de ser la anterior, por favor, Irene, gracias. Gracias. Porque la introducción, a pesar de ser la primera postura del debate, es la última que se prepara a la hora de preparación. Primero empieza preparando la línea argumental, algo que va a explicar Irene posteriormente. Después también se va manejando al mismo tiempo que la línea argumental se va haciendo la segunda refutación, que entonces ya tendríamos hecha tanto la R1 como la R2, que son las dos posturas del centro, y después de eso ya es cuando se prepara la introducción. La introducción se prepara una vez que ya está clara la línea argumental. ¿Por qué? Porque para poder introducir algo, primero hay que saber qué se va a introducir. Siempre el debate es muy lógico. O sea, cuando tengáis dudas sobre algo, siempre recurrir a la lógica. Si algo no tiene lógica, no funciona. Es decir, no lo estáis haciendo bien. Os falta un nexo. ¿Qué es un nexo? Eso es algo que os va a explicar Irene posteriormente. Así que tampoco os tenéis que agobiar por eso en ningún momento, bajo ningún concepto ni motivo. Entonces, por lo tanto, la introducción se prepara la última, pero es la primera que se muestra al público. Debe impactar. ¿Por qué debe impactar? Pues al ser el primer contacto que tenga ya no solamente el público asistente ni el equipo contrario, sino los jueces, que al fin y al cabo a quienes vosotros queréis convencer y a quienes vosotros queréis contarle cuán importante es vuestra línea argumental. Debéis ser capaces de persuadir en los jueces y de impactarlos para que de esa forma no solamente os presten mayor atención, sino que también os acompañen en el desarrollo de toda vuestra línea argumental. Vosotros, vuestra función principal es contar una historia, un cuento, como si queréis llevar a un niño de 3 años a dormir y le estáis contando un cuento de buenas noches. Algo que debe ser agradable, que debe ser corto, que debe quedar claro y que debe enseñar algo. Por poco que sea, porque lo mismo está pegado con otras cosas que son las definiciones, muy importantes que vamos a ver más adelante, pero tu argumento normalmente se dicen en poco tiempo. ¿Por qué? Porque lo más fundamental de tu idea tiene que quedar clara, pero es que para entender el por qué algo es así, primero hay que entender cuál es el contexto. Yo no puedo entender cómo es la España de ahora si no sé cómo, si he llegado hasta la España de ahora. Primero hay que entender el siglo XX, el siglo XIX, el siglo XVIII. Y todo eso se hace gracias a la introducción. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahora. Si la tenéis, pues podéis hacerla en este momento y si no, pues continuamos a la siguiente diapositiva. Pues continuamos con la siguiente diapositiva. Ahora, lo primero, para poder hacer una introducción es ver su estructura. Porque si no se sabe qué estructura va a tener algo, no se puede construir. A mí me encanta poner de ejemplo un edificio. Y eso es verdad que lo comentaba hace cosa de un mes con un par de novatos que teníamos para el equipo interno del torneo interno de idioma, que fue hace un mes. Y yo le decía, la introducción son los pilares de un edificio. La persona que que lleva la introducción se encarga de plantar los pilares del edificio. Da igual cuán bien esté construido un edificio, y sin pilares, ese edificio se derrumba, se cae, no se sostiene. La introducción son los pilares. Luego llega el primer refutador, posteriormente, que lo va a explicar Irene en un rato. Y el primer refutador lo que tiene es que coger los pilares y construir las 2, 3, 4 plantas que tenga ese edificio. Luego llega el equipo contrario. El equipo contrario te refuta, es decir, destruye tu edificio, como si llega un vendaval y se choca contra tu edificio. Después llega el segundo refutador de nuestro mismo equipo. Su labor es reconstruir nuestro edificio para que no se nos caiga a pedazos. Y además de eso, tiene que crear un vendaval para ir
contra el edificio del equipo contrario y conseguir que el suyo se derrumbe. Si una estructura, si la introducción, que son los pilares, no están bien hechos, ese edificio se derrumba. Da igual cuánto otro quiera construir encima, da igual cuánto otro quiera reconstruirlo, no se puede. Se necesitan unos pilares que sean firmes, que da igual que llueve, truene, granice, que haya un terremoto, que haya un vendaval. Que esos pilares tienen que aguantar, tienen que sostener, son la base de todo. Esa es la importancia de la introducción dentro de un debate académico. Y por último tenemos el concurso que se explica también la semana que viene, que su labor es decir que no me interesa cómo haya quedado mi edificio porque mi edificio está en perfectas condiciones. No solamente que no se haya debilitado por la tormenta, sino que incluso se ha visto reforzado de ese vendaval, porque hemos sido capaces de arreglarlo y lo hemos dejado mejor de lo que estaba. Y ahora que ya tenemos ese breve paralelismo con un edificio, y creo que todos podemos hacer una idea más gráfica de la importancia de tener una buena introducción, pero no solamente de tener una buena introducción, sino de tener una buena relación con todas y cada una de las posturas del equipo. Puede ser un trabajo en equipo, el trabajo de uno influye en el trabajo de todos, y eso es fundamental. Vamos a pasar a cuál es la estructura de la propia introducción. Lo primero de todo tenemos un exordio, ¿vale? Pero me diréis, ¿qué es un exordio? Cada un exordio. Un exordio es una frase cautivadora, algo que impacte, que llame la atención. Que si está el juez ahí escribiendo todavía lo del equipo contrario, deje de escribir lo del equipo contrario y se ponga a escuchar lo que le estoy diciendo yo. Porque llega el momento en el que vamos a empezar nosotros con nuestro línea argumental. Y se vamos a comentar. Por ejemplo, el torneo que hablábamos del año pasado Irene y yo antes, nosotros teníamos un exordio que básicamente era una frase en francés. Y teniendo en cuenta que es un torneo en español que de repente empiece alguien a hablarte en francés, es como, párate, que ya empezó a hablar, te cortocircuito y empiezas a prestar muchísima atención. Pero es que todavía no has dicho nada realmente importante de tu línea. Es decir, que si te empiezas a escuchar a mitad de tu exordio, no pasa nada, porque realmente no se ha perdido nada que sea fundamental, porque la función del exordio es llamar la atención de los jueces. Vale, luego tenemos la presentación. Vale, ¿qué es la presentación? Nada del otro mundo. Tan solo decir tu nombre y si quieres también los integrantes de tu equipo, que tampoco es necesario. Aunque digas tu nombre es más que suficiente. Y luego tenemos la tesis. La tesis es lo más importante que va a decir. Porque la tesis tiene que recoger todo lo que se va a decir, no solo en tu intervención, sino en todas las intervenciones posteriores a ti. Y teniendo en cuenta que tú eres la primera, básicamente tu tesis lo resume absolutamente todo. Generalmente la tesis es algo que se repite constantemente durante un debate. Y eso también es como la última parte que se pone siempre, después de hacer toda la línea argumental, porque nuevamente no puedes decir que engloba todo si no sé qué es todo. Entonces, siempre se hace primero la línea argumental y después se ve qué se engloba. Por ejemplo, si algo tiene, si estoy hablando de beneficio de, no sé, un beneficio económico y un beneficio social, pues mi tesis podría ser sí porque tiene más beneficios que perjuicios. De esa manera queda todo englobado dentro de esa tesis. Bien, continuamos con la estructura. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Ahora nos encontramos con las definiciones. ¿Qué son las definiciones? Pues cuando son términos que haya que definir dentro de una pregunta. ¿Hay que definir todo y cada uno de los términos dentro de la misma pregunta? No. Solo aquellos que puedan generar controversia. Vale, pero ¿cuáles son aquellos términos que puedan generar controversia? Generalmente son, por ejemplo, si la frase es, ¿está suficientemente preparado la sociedad? Vale, pues suficientemente habría que definirlo, porque que entiendo yo por suficiente y que entiende Irene por suficiente son conceptos que podrían no ser lo mismo. Entonces, como son términos subjetivos, habría que definirlos siempre, porque a veces te va a convenir definir que suficiente es sacar un 5 para probar una asignatura, pero es que lo mismo suficiente es correr un kilómetro en 3,88 minutos, porque si no, no apruebo la prueba de la Guardia Civil. Entonces hay que ver siempre que es suficiente. Hay que definirlo. También todos los términos que sean súper necesarios. Si viene en la justificación de la pregunta, ¿hay que definirlo? No. ¿Por qué? Porque se supone que el equipo contrario se ha tenido que leer la justificación de la pregunta para responder a la pregunta del debate, para establecer su línea argumental. Y además los jueces también se leen siempre la justificación. Por lo tanto, si una definición viene
en vuestra, si una definición viene en la justificación, no es necesario recalcarla porque además perdéis mucho tiempo. Que creo que no lo he dicho antes, pero la introducción dura 4 minutos. Normalmente se suele dejar unos 30 segundos para cada argumento que lleváis. Si lleváis 2 argumentos, pues reserváis 1 minuto para los argumentos. Pero eso puede variar de cada equipo, cada grupo. Algunos le prestan más atención a la definición, algunos más al contexto, otros meten más argumentación. No son tiempos exactos, pero con mínimo procurad tener siempre 30 segundos para cada argumento que llevéis. Vale, y pues el precio de las definiciones son eso, los términos que pueden ser controversiales o que pueden ser malinterpretados o que sean subjetivos. Los polémicos también, así definen siempre. Vale, ahora pasamos al contexto. El contexto, como veis, está ahí con una forma de arco y eso no es circunstancial, eso tiene un porqué. En debate siempre todo tiene un porqué, si no algo falla. Vale, ¿por qué está puesto el contexto con forma de arco? Porque el contexto lo engloba todo. Es lo que estaba diciendo la historia de España anteriormente. Yo no puedo entender por qué la España de hoy es como es si no conozco la España en el siglo XX, en el siglo XIX y en el siglo XVIII. Pero es que tampoco puede ser así si yo no sé cómo era en el siglo XV. Por lo tanto, el contexto de una sociedad ha derivado en la sociedad que hay actualmente en España. Pues en el debate es lo mismo. El contexto en el que nos vayamos a mover es fundamental. No es lo mismo que yo hable de la educación de la Universidad Española con el Plan Bolonia aquí en España, que yo hable del plan universitario que haya en Finlandia o en Lituania, o incluso si me voy más allá y me quiero ir a mirar el plan educativo de China o de Estados Unidos. Porque siempre es importante saber dónde te estás moviendo, en qué ámbito te estás moviendo. Si estoy hablando de Europa, si estoy hablando de un país en concreto, o si estoy hablando de una época en concreta, porque a mí puede ser conveniente que yo me mueva en los últimos 5 años, sabes qué ha pasado en los últimos 5 años si son a lo mejor investigaciones más recientes. O lo mismo, la pregunta me está preguntando, ¿será posible en el futuro? Pues entonces mi contexto tendrá que ser de la probabilidad de que algo suceda en un futuro. Pero lo mismo sucede en el pasado. Pero a veces es necesario para entender el hoy lo que pasó ayer. Entonces a veces hay que hacer una línea que corta en el hoy y no hacer especulaciones de ningún tipo en ningún momento del debate. Siempre hay que estar refiriéndose a hoy pasa esto porque ayer pasó lo otro, pero entonces no incumbe a que hoy ha pasado esto. El contexto siempre es lo que va a dar el terreno de juego. Imagina el contexto como el campo de fútbol, que está delimitado con sus líneas blancas, con su césped, su aro. Yo es que de fútbol no sé mucho, pero bueno, tiene sus líneas blancas que básicamente indica que los jugadores con el balón no pueden salir de ahí. Es el contexto. Vosotros que nunca os saquen de vuestro contexto, porque si os salís de vuestro contexto va a llegar el momento en el que estéis jugando en el campo del equipo contrario y no en el vuestro. Y es algo que realmente nos interesa, porque si empezáis a jugar con el contexto del equipo contrario, directamente se puede decir que ya habéis perdido. Porque vosotros no vais a saber la argumentación, que más o menos se sabe la argumentación, pero no jugáis en el terreno del otro. Siempre jugáis en casa. Eso es lo que se dice, siempre se juega en casa. Porque si yo no me beneficio a mí, no te voy a beneficiar a ti. Entonces, el contexto siempre, imaginar un campo de fútbol y de ahí no salgáis. Yo me muevo de una portería a la otra, yo te refuto, tú me refutas, yo reconstruyo, yo no reconstruyo, pero siempre en el terreno de juego, en el campo de fútbol. Luego, la argumentación. Pues la argumentación, básicamente, se lo va a explicar más Irene, porque va más acorde a la línea argumental, pero básicamente resumir los argumentos que lleváis en la primera refutación de una manera que os sobren unos 30 segundos para cada argumento aproximadamente. Normalmente se suelen llevar de 2 a 3 argumentos por línea, pero eso ya es lo que el equipo considere oportuno cuando haga la línea argumental. Y por último también está el exordio final. El exordio final es una forma cautivadora de terminar la postura de la introducción y de esa manera que los jueces digan, pues mira, que bien se lo sabe esta persona porque la sobra está a tiempo para terminar según tenía previsto, cerrándome perfectamente la conclusión, pero esto es totalmente, la introducción, perdón, pero esto es totalmente voluntario y conocerla perfectamente está igual de válido. No hay ningún tipo de problema ahí. ¿Algún tipo de pregunta? ¿No? Pues pasamos a la siguiente diapositiva. Gracias. Vale, los tipos principales de exordio. Hay más tipos. Por ejemplo, el humorístico o el interrogativo, pero estos son los principales. ¿Qué es un exordio teatro?
Pongo una historia de teatro, por ejemplo, he puesto el ejemplo de la discriminación positiva, de la discriminación de género. Entonces se pone, por ejemplo, un chico a un lado, delante, y detrás de ese chico se pone una mujer. Y empiezan una carrera. En este caso puede ser, por ejemplo, andar porque no hay mucho espacio en un aula. De esa forma se ve que el hombre que va delante de la mujer se está montando un escenario donde visualmente cualquier juez o cualquier persona que se encuentre dentro de esa sala puede ver claramente cómo existe una discriminación hombre-mujeres y el tema va de eso. Pero este no es el único tipo de desorden que existe. También están las frases. Por ejemplo, la de Charles Darwin, que dice, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Tú puedes llegar, dices tu frase y luego tiras con tu presentación y ya está. No hay tampoco mayor inconveniente y tampoco se pierde tanto tiempo como la de montar un teatro. Porque al fin y al cabo el tiempo es algo que es verdad que es bastante limitado. O puedes contar una anécdota, que siempre queda como algo más gracioso, más curioso. Por ejemplo, yo recuerdo que un compañero puso una vez un ejemplo de unas lentejas. Porque el compañero decía que cada vez que iba a casa de su abuela le decía, te veo muy delgado, te ya das lentejas. Y por mucho que este compañero le dijera a su abuela que no quería más lentejas, su abuela seguía diciéndole, come lentejas, come lentejas, come lentejas, come lentejas. De forma que era algo como más gracioso, más anecdótico, que se puede retener durante más tiempo en la memoria de cualquier juez. Bueno, y ahora pues si tampoco hay más dudas, pero seguimos con unos tips de forma, que es lo que decían antes. Irene. Sí, un Bueno, momento, Jesús ha levantado la mano. Jesús, Entonces, el exordio viene a ser algo así como una pequeña intervención para llamar la atención del espectador. sí, exactamente. Sobre todo de los jueces, cada quien quiere persuadir. Para ti el Vale, equipo contrario va a seguir en su línea, le digas tú lo que le digas porque es lo que le ha tocado. Si tú vas a favor y el equipo contrario en contra, va a seguir yendo en contra. Eso no puede hacer nada, pero el juez, que alguien tú buscas persuadir, con el historia que quieres llamarle su atención, que te escuche, básicamente. Es como le vale. estás reclamando que te Sí, escuche. muchas Estupenda. gracias. ¿Alguna? Nada, a ti. ¿Alguna pregunta más? No, pues continuamos con los tips de forma. Tenemos, lo primero, la mirada. Eso es fundamental. ¿A dónde se mira cuando se está haciendo esta intervención? Pues en esta intervención y en cualquier otra intervención siempre hay que mirar a los ojos, especialmente a la de los jueces. Vale, ¿qué pasa si no quiero mirar a los ojos? Porque mirando a los ojos me voy a descentrar, me da un poco de cosa, no pasa nada. En ese caso se mira al entrecejo. Se mira al entrecejo porque desde no estáis pegados a los jueces, hay una cierta distancia. Entonces, ningún juez se va a dar cuenta nunca de si le están mirando los ojos o si le están mirando el entrecejo. Visualmente es lo mismo y eso ayuda a vosotros a que no os pongáis tan nerviosos. Eso es lo más esencial relativo a la mirada. Vale, luego también tenemos las manos. ¿Qué hay que hacer con las manos cuando se está en un debate académico? Pues jamás hay que llevar las manos metidas en los bolsillos, tampoco hay que estar gesticulando todo el rato porque se pierde la concentración de lo que se está escuchando y se para mirar una a las manos. ¿Se pueden hacer movimientos con las manos? Por supuesto, pero lo más importante es que las manos acompañen al mensaje que se está transmitiendo. De manera que si vosotros decís, pues tenemos tres argumentos, porque cojáis una mano y enseñáis el número 3, os mostrará al mismo tiempo que decís tres argumentos. De forma que tanto que un juez pueda tanto escuchar como ver al mismo tiempo, que son tres argumentos, y no le quede ningún tipo de lugar a dudas de los que traéis. Eso es lo más importante. Luego, la voz. Pues obviamente hay que modular la voz. ¿Esto qué significa? Que no se puede emplear el mismo tono si estáis hablando delante de 50 personas en una sala medianita que delante de 10 personas en una sala chiquita. ¿Por qué? Porque o una de dos, o en uno no se enteran o en la otra vaya a dejar sorda a la gente. Y es que esto va mucho más allá de si se enteran o no se enteran. También hay que tener en cuenta que no se puede mantener un tono monótono porque la gente se aburre de escucharos. Hay que ir variando. ¿Pero se puede ir variando conforme a mí me vaya apareciendo? No, no se puede ir variando conforme a mí me vaya apareciendo. Hay que ir variando conforme lo que se va diciendo. Que se da algo más, que se está diciendo algo más importante, pues hay que impactarlo. Que se dice algo menos importante, pues oye, bueno, se pasa así un poco más, que me pueda descansar un poco la voz. Pero siempre hay que ir modulando la voz de acuerdo al discurso que se está dando. Y luego, relativo al cuerpo, ¿vale? Nosotros no somos estatuas, no nos quedamos a levantar ni vamos a hacer discursos de pie quietos en un mismo sitio, porque eso es algo impensable para cualquier ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que ir moviéndose. Pero moviéndose de un lado a otro sin parar, no. Que al final mara y a los jueces y estamos pendientes.
de vuestros movimientos que de lo que estoy diciendo. Hay que ir haciendo pequeños movimientos que vayan a compás de lo que vais diciendo con vuestro discurso. Lo más importante es que, por ejemplo, cambiar de un argumento a otro, pues podéis dar un pasito adelante o un pasito atrás. En dilema está lo que llamamos el famoso triángulo de dilema, que podéis ir imitando un triángulo contra un movimiento. Pero por supuesto, insisto, no estar todo el rato haciendo el triángulo, sino que ir poco a poco y desplazándose conforme el curso lo vaya requiriendo. Y si no hay ninguna pregunta, podemos pasar ya a los consejos. Estupendo. Pues pasamos a los consejos fundamentales, ya no solo para esta postura que es la introducción, sino para cualquier postura. Lo primero y más importante es trabajar en equipo. Porque al fin y al cabo, como ya he dicho reiteradamente, el trabajo de uno va a repercutir en el trabajo de todos. Porque soy un equipo. Entonces es importante que os ayudéis entre vosotros, que si pueden quedar 3 y uno no puede quedar, pues no pasa nada. Luego el otro se pone al día cuando pueda, que si un día podéis quedar los 4, estupendo, que si te pueden quedar 2, pues quedáis 2. Que es exactamente lo que estamos diciendo de la flexibilidad y la adaptabilidad. Porque al final, como soy un equipo y siempre tenéis que tener ese típico espíritu de equipo del que tanto se ha hablado en múltiples ocasiones. Vale, lo siguiente es tener orden. Esto es fundamental, sobre todo para la introducción. ¿Por qué? Porque al final con la introducción es la postura que va 100% preparada de su caso. Entonces, donde se puede llevar más claro un orden, no solamente ya de voy a decir esto, otro, sino que también es importante que la introducción, como hace su postura la primera llave y se queda ya libre, ayude a todos los demás miembros de su equipo, anotar una refutación, o sea, ¿qué pasa en una evidencia? Yo le doy una evidencia a mi refutador. Si el conclusor tiene una pregunta pero no quiere hacerla él porque está ocupado haciendo la conclusión, pues se la dice el introductor y el introductor la dice y ya está, sin ningún tipo de problema. Básicamente eso se trata mucho con el trabajo en equipo, porque si no soy ordenado, no trabajáis bien en equipo. ¿Por qué? Porque si ni yo sé lo que estoy haciendo yo, porque no sé cómo está mi área de trabajo, no sé exactamente lo que falta, tampoco lo va a saber mi equipo, entonces la comunicación ahí va a ser un poco rara. Podéis tener en cuenta que tenéis poco tiempo para hablar, habléis súper bajo o directamente habléis por posi. Entonces, si está todo mucho más claro, mejor. Luego, sé tú mismo. Al fin, hay quien dice que se puede interpretar un papel, pero en verdad que es mejor ser que cada uno sea que si yo soy una persona que soy muy extrovertida y me gusta hablar moviéndome más que otras personas, pues lo mismo yo voy a dar un paso, voy a dar un paso más para el otro lado, voy a dar un paso más para el otro lado, pero la ciencia es la misma, que siempre mis movimientos vayan con mi argumento. O justamente lo contrario, que si yo soy una persona que no se mueve, que prefiere dar el discurso quieto en un mismo sitio, pues forzarme un poco a moverme, aunque solamente sea de vez en cuando termine un argumento pues me muevo un poquito, pero siempre siendo yo mismo, que no me fuerza a hacer algo que no va con mi personalidad porque eso va a generar mucha incomodidad y eso aunque parezca que no, se nota desde fuera. En cambio, cuando una persona está confiada y cree muchísimo en lo que está diciendo, eso también se nota y hace que las personas que están viendo, los jueces en este caso, pues se quedan con mucha más facilidad lo que le estás transmitiendo. Luego, la actitud es importantísima. Como ya he dicho, que tener una actitud confiada, pero no solamente de confianza en nosotros mismos, sino también de confianza en nuestro equipo. Porque muchas veces, lo que he dicho, nuestro trabajo depende unos de otros. Y muchas veces a mí, por ejemplo, si soy la intro y llevamos 3 argumentos explicados, bien explicados, y uno le explica ahí en 15 segundos porque no me daba tiempo, pues tengo que confiar en que el que va a venir detrás de mí va a ser capaz de explicar perfectamente el tercer argumento, para que de esa forma se compense un poco y no se note que yo no he explicado tanto como debería haber explicado. Luego pasamos al control de nervios, que supongo que esto es lo que más os interesa. Yo estoy nervioso, me toca salir, ¿qué puedo hacer? Vale, pues hay un truco esencial que es beber agua. Vale, ¿para qué se bebe agua? Pues esto es primitivo, porque al fin y al cabo somos animales. Entonces, tenemos que beber le está transmitiendo el cuerpo la idea de, oye, que estoy bebiendo, y como estoy bebiendo, no estoy en peligro. Pues si estuviera en peligro no me pararía de beber, sino que me pondría a huir. Entonces está como diciendo a tu cerebro, oye, que estás más nervioso, pero que no hay ninguna situación de peligro. Ya está, contrólate. Básicamente eso. Hay otras técnicas, como por ejemplo
ajustarse las mangas de la camisa o ajustarse la chaqueta justo antes de empezar a hablar. O también respirar simplemente, hay gente que se pone con la evidencia, yo soy una de esas, yo empiezo a sacar la evidencia y hasta que no las tengo todas colocaditas encima de la mesa, yo no empiezo a hablar. Y que ya las tengo colocadas y digo, uy, es que me faltan un par de respiraciones, yo las descoloco y las vuelvo a colocar y ya está, y no pasa nada. Cada uno se puede tomar el tiempo que necesite y los jueces se lo dan sin ningún tipo de problema, pero eso, si una vez que empiece a hablar, ya estás seguro que va a empezar a hablar. Que una vez que tú ya empieces, que sepas que no me vas a dudar porque ya has hecho perfecto control de todo tipo de emociones que puedas sentir en ese momento. Y luego, y lo más importante también es con la estupidez. La introducción a una postura que va 100% preparada desde casa. Es decir, que la persona que haga la introducción se tiene que estudiar, no digo de pe a par y tampoco hacerle una intervención muy memorística, pero se tiene que saber perfectamente lo que va a decir, que en ningún momento se quede pillado, se puede quedar en blanco y tal, y por supuesto vaya a llevar la hoja adelante cuando haga la intervención, pero que es una intervención que se tiene que llevar estudiada, que se tiene que llevar trabajada, y que no es lo mismo que si a ti se te olvide porque se te quede en blanco, o que si te olvide porque no te lo hayas estudiado. Y eso es algo que se nota muchísimo desde fuera. Que parece que no, que es lo mismo a simple vista, pero realmente no lo es. Y alguien que sepa un poco de debate sabe cuando alguien se queda en blanco porque se ha puesto nervioso y tal, o cuando alguien se queda en blanco porque no tiene ni la mínima idea de lo que quería decir. Y eso se nota bastante. Entonces, pero que esto no va a pasar a ninguno de vosotros. Vosotros directamente os la vais a traer todo estudiado y pasáis todo perfectamente sin ningún tipo de problema. Y por último, también un gran consejo, nunca digáis yo creo o yo pienso, porque vosotros no creéis ni vosotros pensáis. El equipo sabe, el equipo evidencia y el equipo investigado y por lo tanto siempre es el equipo, siempre se habla en plural. El equipo evidencia esto, el equipo ha traído un estudio que dice esto, siempre el equipo. Y ya por último, si no hay ninguna pregunta, solamente quería dar un ejemplo de introducción. Que aquí tenemos en la parte derecha, perdón, en la parte izquierda la primera parte de la introducción y en la parte derecha la parte final de la introducción. En la parte izquierda podéis ver en el primer triangulito el exordio, tal y como dije antes una frase en francés. Luego en el segundo triangulito tenéis la tesis, que viene a recoger todo lo que se dice a continuación. Luego en el tercer triangulito veis las definiciones que han sido en ese debate, que son universidad y beneficioso, pues como se ha definido para que beneficien a esta línea argumental en concreto. En el siguiente triangulito pues está el contexto, que es fundamental, donde la primera frase es la sociedad ha cambiado. ¿Ese es el contexto? Pues si eso no hubiese cambiado, no estaríamos teniendo este debate. Eso es fundamental. Luego ya por el siguiente triangulito es el primer argumento, luego el siguiente triangulito el segundo argumento, y luego ya como el otro es como el sistema educativo anterior no conseguía lo que el plan Bolonia, básicamente. Entonces, y ya por último, la última conclusión y el último triangulito, que es decir que sí, que básicamente era necesario tener el plan Bolonia. Y pues ya está, muchas gracias, esto ha sido todo, si alguien tiene alguna pregunta, pues que no dude en hacerla. Muchas gracias, María. Ha estado súper interesante. ¿Alguien quiere preguntar algo antes de que Irene pase a lo siguiente? Bueno, yo sí tengo una pregunta. Si no pregunta nadie nada, has dicho que pueden llevar hojas, esto para que ellos lo sepan, pueden llevar hojas escritas a mano al debate, pero no pueden llevar equipos electrónicos, ¿es verdad? Exactamente, pueden llevar hoja o escrita a mano o escrita en ordenador, pero Además, siempre impresa. No pueden llevar elementos electrónicos, salvo que sea alguna evidencia y se diga al juez de que esté en la sala que solamente la van a utilizar para mostrar una evidencia en concreto. vale, y también, por aclararle un poco, ellos no van a saber hasta el mismo día del debate si les toca debatir a favor o en contra, ¿verdad? Exactamente. Vale, y por último, aquí, a lo mejor esto lo vais a explicar luego, pero ¿cómo deciden ellos qué persona del equipo va a hacer cada postura? Es decir, ¿quién va a ser mi introductor? ¿Quién es mi R1? ¿Quién es mi R2? ¿Cómo lo deciden? O A no ver, sé si lo vais a explicar más adelante. eso es realmente una decisión que toma cada equipo. Y de hecho, hay veces que se dice, yo empiezo haciendo tal postura, tal, y luego se va cambiando. De hecho, creo que fue bastante gracioso, porque creo que fue en el torneo que decíamos antes, Irene y yo, donde yo creo que en un principio yo iba a hacer la introducción, después
iba a ser la primera refutación y terminar siendo la conclusión realmente. Porque al fin y al cabo, conforme se va preparando el torneo, se va viendo cómo el equipo se va adaptando unos a otros, cómo yo me voy sintiendo más cómoda con una postura que con otra, cómo al final también le dando, porque a veces en un equipo no hay nadie que quiera hacer una postura en concreto, y a veces alguien tiene que hacer, ¿ves? Imagínate que en tu equipo tienen dos personas que quieren hacer la introducción, una persona que quiere hacer la primera refutación y una persona que tiene que hacer la segunda refutación. Pues entonces ya está, la primera y la segunda refutación ya están asignadas. Y luego el introductor, pues alguien tendrá que hacer de ahí y alguien pues tendrá que hacer la conclusión. Hacían un poco de adaptabilidad y flexibilidad a la hora de formar equipo. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, Irene, cuando quieras, porque creo que no hay ninguna mano levantada ahora mismo. Ninguna preguntilla sobre la introducción. La introducción es súper importante, es una postura muy, muy, muy importante, vaya, en el debate. Y no es nada fácil, porque aunque se aprenda, se lleve aprendida desde casa y es una cosa que se puede trabajar mucho desde casa, que eso quieras que no te da cierta seguridad luego a la hora de exponerla y cuando tengas que, evidentemente, debatir en el torneo, pero es una postura también muy complicada. De hecho, no cualquiera sabe hacer una buena intro porque no cualquiera sabe persuadir y cautivar también al juez. De ahí que cualquiera puede hacer una introducción, pero no cualquiera puede hacer una buena introducción. Entonces, si alguno tiene alguna duda o pregunta, acribillar a María, que ella es experta. Vale, Sí, pues me voy a además, poner. a mí me gustaría comentaros así a modo de consejo. Mira, Isa levanta la mano, ahora mismo te doy la palabra. Que esto es muy importante también a la hora de prepararos en vuestra formación para hacer el trabajo fin de grado, porque muchas veces cuando examinamos a alumnado en el trabajo fin de grado, pues sabéis que hay muchas personas que estudian en la Politécnica que son de pueblos, pero ellos no quieren que se note que son de pueblo. Y ahí hay algo muy importante que ha dicho María, que es ser tú mismo. Entonces, como en mi pueblo son muy brutos, pues yo intento hablar de una manera impostada que no soy yo, entonces eso canta mogollón. Es decir, si tú tienes un acento y si tú hablas de una manera, mientras que tú hables correctamente y tú digas los términos con conocimiento de causa de lo que estás diciendo, porque claro, a veces usamos términos para parecer más fashion y en realidad estamos metiendo la pata hasta el fondo porque usamos un término que no sabemos de qué va. Entonces, bueno, yo os recomiendo eso, que seáis vosotros mismos, que no tengáis vergüenza de dónde sois ni de cómo habláis, porque todos hablamos perfectamente siempre que nos expresemos correctamente. Así que, bueno, le voy a pasar la palabra a Isa, pero antes, Irene, en tu ordenador, se te ve Sí, un dime. cartel. ¿Tú le puedes dar a Hide para esconderlo? Que lo veo todo el rato y me fastidia un poco. Y ¿Ya? Isa, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Eh, Creo haber entendido, no sé si ha sido María o Irene quien lo ha dicho, que no se sabe a quién le puede tocar una posición u otra. Justo antes del debate del torneo, ¿puede ser? Sí, eso se debe a que generalmente las posturas se sortean justo en ese momento. Entonces habría que hacer dos introducciones, ¿no? Según en el Exactamente. equipo, habría que estudiarse las dos introducciones, todos los Sí, miembros del así es. equipo. Todos los miembros no, generalmente la persona que va a hacer la introducción es la que se estudia la introducción. El resto de los miembros, por supuesto, contribuyen a su realización, pero quien se estudia realmente la introducción es el introductor del equipo. Por supuesto, las dos líneas argumentales se tienen que saber todos los miembros del equipo, de manera que siempre estés preparado para que bien te toque una, bien te toque la otra. Vale. O Gracias. sea, Isa, porque claro, hablamos de postura y postura. Cuando hacemos una pregunta de debate, hay una postura a favor y otra en contra, es decir, una postura de sí y otra de no. Esa no la vais a saber hasta el día del debate. Y luego están las posturas que están hablando ellas, que están describiendo, que son cada uno de los roles que ocupáis dentro del equipo. Entonces, si una persona dentro del equipo tiene el rol de introductor, tendrá que saber introducir las dos posturas, la de sí y la de no.
Y luego, si vosotros, no sé, eso ya lo dirán ellas, a lo mejor uno dice, bueno, pues yo puedo ser introductor en el sí, pero en el no no me sale. Pues eso ya tendréis que explicar vosotras cómo la habéis averiguado cuando pasan cosas así, no lo sé. No sé si queda claro, Isa. Sí, creo que sí. A lo mejor cuando ya estemos en el ajo. Ok, pues Irene. Vale, voy a ello. Sí, totalmente. Yo creo que cuando estoy en el ajo, porque a mí me pasó también al principio, me liaba muchísimo porque las posturas, roles, como hay luego también 4 roles dentro de este formato, que si me tengo que aprender o sea, la línea y la introducción de la favor, que la diferencia entre la línea argumental y lo que viene siendo la introducción. Claro, lía un poquillo, pero básicamente es lo que se ha estado explicando, que ha explicado perfectamente Mabel y que ha explicado también María, y es que básicamente hay 2 posturas o 2 líneas que se tienen que defender, tanto la postura a favor, es decir, por ejemplo, si la pregunta es si se debe independizar Cataluña, por ejemplo, pues va a haber una postura de sí, de a favor de que se independice, y una postura en contra de que no debería de independizarse. Entonces, hay esas 2 posturas. Y luego hay 4 roles, como ha dicho bien Mabel, que está el introductor, que es el que ha explicado María, primer refutador, que es el que voy a explicar yo ahora, el segundo refutador y el conclusor, que es lo que vamos a explicar en la siguiente formación. Bien, básicamente el introductor lo que se tiene que, como bien ha explicado anteriormente María, es seguir esa estructura, aprendérsela básicamente desde casa, y se tiene que hacer tanto para el a favor como para el en contra. Es decir, tengo una introducción para explicar que debería de independizarse Cataluña y otra introducción para explicar que no debería de independizarse Cataluña. Tengo una introducción en cada postura. E igualmente con la primera refutación, que es la que voy a explicar ahora, tenemos una línea argumental para explicar básicamente por qué sí debería independizarse Cataluña, y otra línea argumental para explicar por qué no debería independizarse Cataluña. ¿Cuándo voy a saber si tengo que ir a favor o tengo que ir en contra de la independencia de Cataluña? Como ha dicho Mabel, eso no lo sabré hasta el momento del debate. En el momento del debate se sortea la postura y se dice, vale, pues el equipo A le ha tocado ir a favor de la pregunta. Pues nada, si eres introductor, te sacas rapidito tu intro de la favor, a favor de la independencia, te la mira un poquito por encima y ale, y a jugar. Eso es un poquito el cómo funciona el debate. Así ya a modo resumen. Vale, y ahora, importante, vaya más lío, vamos a empezar con la primera refutación. Anteriormente, María explica, voy a intentar ser lo más breve, ¿vale? Y lo más concisa, y sobre todo quiero que me preguntéis dudas y que veamos el ejemplo de cómo es cómo se hace esa línea argumental, ¿vale? De cara a cuando la tengáis que hacer vosotros en la dinámica. Vale. La primera refutación, tenemos la introducción, que es básicamente, pues, bueno, para explicar un poquito, ¿vale? Tenemos la primera refutación, ¿vale? El introductor, como podéis ver en esta imagen, es como lo que yo considero el que coloca los ladrillos, el que pone el cemento con los ladrillos, ¿no? El que construye un poquito las bases de lo que viene siendo la casa. Luego llega el primer refutador y ¡pum!, construye esa casa mediante los argumentos. ¿Por qué? Porque ya ha sido el introductor el que te ha explicado las definiciones, el contexto, que como bien ha explicado maravillosamente bien María, el contexto es súper importante, explicar el contexto, porque no es lo mismo defenderte la independencia, de por qué debería independizarse Cataluña actualmente, teniendo en cuenta la situación actual, que, por ejemplo, si estuviera hablando de un contexto de hace 20 años. Evidentemente, el contexto actual de ahora es el importante y el que te va a conectar para poder explicar tu argumento a favor del mismo. Entonces, el contexto en el que tú te muevas para explicar tu argumento es muy, 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 muy importante. Y eso se tiene que explicar en la introducción. ¿Por qué? Porque ahora llega el primer refutador y se va a centrar básicamente en explicar los argumentos. Es decir, en explicar el por qué y el cómo lo que tú estás diciendo es verdad o sustenta, digamos, tu tesis. Eso es básicamente lo que hace el primer refutador. Yo sé que esto puede quedar así un poco abstracto y se va a ver mejor con los ejemplos que voy a explicar ahora. Luego tenemos el segundo refutador, que es básicamente el que construye ya esa buena casa, porque destruye, digamos, la casa del vecino. Coge la casa del vecino, la destruye y se crea él una más grande. Y eso lo hace el segundo refutador, que la veremos en la siguiente formación. Y luego ya el conclusor, que es lo que explicó anteriormente María.
que básicamente este hace como un pequeño resumen de todo el debate, explica por qué los argumentos de tu equipo, lo que vosotros habéis explicado, quedan por encima de los del equipo contrario, ¿vale? Pero eso lo explicaremos más profundamente en la formación de la semana que viene. Idea general que tenéis que tener de la primera refutación, ¿vale? Es el que explica, es el que desarrolla, es el que expande el argumento. Ya hemos visto el ejemplo de la introducción que ha explicado anteriormente María, y es que básicamente es en la tesis, el contexto, bueno, la definición, el contexto y los dos argumentos, que era empleabilidad, bueno, con la pregunta que estábamos debatiendo, que era si es beneficioso el plan Bolonia, pues un primer argumento era la empleabilidad y el otro era de transformación, creo que era enriquecimiento personal. Entonces, en la introducción se explican muy brevemente los argumentos y luego ya llega el primer refutador y es el que explica y el que expande esos argumentos, el que trae la evidencia, el que trae los ejemplos, el que desarrolla y explica el por qué y el cómo de ese argumento. Si estoy hablando de empleabilidad, pues voy a explicar cómo, que luego lo vamos a ver, cómo el plan Bolonia sí favorece esa empleabilidad, cuáles son los métodos que utiliza y luego siempre, evidentemente, con evidencias, ¿no? Que lo explicaremos luego en el método ARE. Es el que ejemplifica, evidencia, impacta el argumento, como hemos explicado anteriormente, y también muy importante, refuta muy brevemente los argumentos o las nuevas o las ideas que trae el equipo contrario, ¿vale? Guía para la primera refutación. Viene también trabajada desde casa, pero trabajada en equipo, ¿vale? ¿Por qué? Porque evidentemente esto es lo que ha dicho anteriormente María, la introducción se crea, bueno, se construye o se hace posteriormente a la primera introducción. ¿Por qué? Porque con la primera introducción se va a crear la línea argumental, es decir, los argumentos, los porqués, los razonamientos, el por qué lo que yo te estoy explicando defiende mi tesis o defiende mi postura a favor o en contra. Pues eso es lo que hace básicamente la línea argumental y el R1. ¿Qué pasa? Viene trabajada en casa porque evidentemente has tenido que investigar muchísimo. Por ejemplo, si el tema a debatir es sobre las políticas energéticas de la Unión Europea, pues vaya a tener que investigar en qué consisten esas políticas de la Unión Europea, en qué se han basado esas políticas en la Unión Europea, cuáles son los objetivos que tienen la misma, y investigando sobre ese tema. Entonces se trabaja desde casa. La refutación, porque ya como he explicado, vaya a tener que refutar. Refutar es básicamente decir por qué lo que ha dicho el equipo contrario no es cierto. Bien porque a lo mejor tiene no explicar el por qué en sus argumentos, o si estamos hablando, por ejemplo, de las política energética de la Unión Europea y el equipo contrario está diciendo que sí son viables porque la Unión Europea dice que es la forma más eficaz para conseguir reducir las emisiones de CO2, pues tú puedes decir, oye, mira, es que lo que me está diciendo el equipo contrario no es cierto porque yo estoy demostrando cómo con estos planes de energía no se va a reducir, sino que se va a incrementar por por efectos secundarios que tiene, en fin, es como explicar por qué lo que dice el equipo contrario no es cierto, básicamente, ¿vale? Hay muchas formas de refutar que ya lo veremos en la siguiente formación. ¿Vale? Luego, la construcción, muy importante. Evidentemente, con la construcción me refiero a construir los argumentos, porque el R1 lo que tiene que hacer es explicar esos razonamientos y esos por qué, ¿vale? ¿Cuánto tiempo voy a tener que? Porque, importante, ¿vale? La intervención del primer refutador es 5 minutos. Entonces, tú en esos 5 minutos, más o menos la mitad lo tienes que dedicar a construir tus argumentos, es decir, si he traído dos argumentos que son empleabilidad y enriquecimiento personal, pues voy a dedicar esos 2 minutos y medio a explicar esos dos argumentos, el por qué se fomenta la empleabilidad, el cómo se hace, explicar la evidencia, e igual con el segundo argumento. Y el resto, que es básicamente la otra mitad, pues 1 minuto más o menos a refutar, es decir, por qué lo que ha dicho el equipo contrario no es cierto, y luego otro minuto a conceder una pregunta, ¿vale? Porque durante los 5 minutos en la intervención de la primera refutación, a diferencia de la introducción, sí te pueden hacer preguntas. El equipo contrario te puede levantar la mano y te puede decir, compañero, ¿me puede usted demostrar cómo con la política energética de la Unión Europea se va a reducir las emisiones de CO2?
por ejemplo, ¿vale? Entonces, eso lo puede hacer el equipo contrario y tú, pues, debes de responderla. Bueno, no tienes por qué conceder la pregunta, pero sí es verdad de que se dan una serie de ítems y se valora positivamente el hecho de que lo haga, como luego veremos en la hoja de ítems, que es la hoja con la que se os va a evaluar. Vale, ahora vosotros diréis, joder, macho, me ha tocado R1, o mi equipo me está diciendo que yo haga la primera refutación en el torneo. Madre mía, yo esto no sé cómo hacerlo, porque Irene estuvo diciendo que había que explicar argumentos, que los razonamientos, que si evidencia esto que es. Vale, ya lo hemos explicado, ¿vale? No os preocupéis porque si yo pude hacer una primera refutación, vosotros seguro que también. Ya lo hemos dicho, se trabaja en equipo, leed mucho, la lluvia de ideas, cuando quedáis los 4 integrantes o los 3 o los que podáis, a la hora de, por ejemplo, buscar información sobre la política energética de la Unión Europea, pues tenéis que leer muchos estudios, qué es lo que dice una parte de la comunidad científica, qué es lo que dice la otra parte de la comunidad, los que están a favor, los que están en contra. Vale, si estoy en el en contra y sé que hay una postura dentro de la comunidad científica que está en contra de esas políticas, pues me voy a centrar en buscar cuáles son los razonamientos y los porqués de esa comunidad, de esos autores, ¿no? De qué es lo que defienden. Y vamos a hacer la lluvia de ideas entre todos juntos, porque yo siempre digo lo mismo. 4 cabezas o 2 cabezas piensan más que una. Yo puedo tener una idea, pero a lo mejor si con el punto de vista que dice María, es que esa idea puede ser el triple de buena, por lo tanto, trabajar en equipo. El marco y el contexto, ya lo expliqué anteriormente María, las líneas de juego sobre las que tú quieras jugar, si estamos en el contexto de la Unión Europea, pues evidentemente estamos hablando de política energética, no es lo mismo un contexto de los problemas medioambientales que estamos teniendo actualmente, que un contexto de hace, por ejemplo, 10 años, que evidentemente a lo mejor los problemas medioambientales no se le daban tanta importancia como ahora. Entonces, todo eso tenéis que ir trabajándolo, ¿no? Y eso se trabaja en equipo. La tesis, súper importante. La tesis es en la que se apoya tu línea argumental, tanto tu introducción como tu primera refutación. La política energética de la Unión Europea son eficaces o son legítimas científicamente? Sí, porque y te basas siempre en esa tesis, porque luego tus argumentos van a tener que apoyarse en esa tesis, por lo tanto, muy importante. Y luego el método ARE, ¿vale? Que es el que vamos a explicar ahora. El método ARE para construir los argumentos, ¿vale? Normalmente el número de argumentos depende, puede haber 2, puede haber 3. Yo soy de las que piensan que menos es más, es decir, prefiero 2 argumentos, pero que estén bien explicados y bien evidenciados, a que me traigas 3 argumentos que sean, pues que al fin y al cabo no se entiendan y sean ideas vagas. Entonces, por ejemplo, 2 argumentos, como el que hemos explicado anteriormente en la introducción, era un argumento de empleabilidad y un argumento de enriquecimiento personal. Vale, pues, ¿cómo voy a enfrentarme? ¿Cómo construir ese argumento de empleabilidad? Muy sencillo, una afirmación, un razonamiento y una evidencia. Una afirmación, empleabilidad, ¿el plan Bolonia es beneficioso? Sí, porque mejora la empleabilidad de los estudiantes, por ejemplo, ¿vale? Tengo la afirmación que es el tema, es decir, el plan Bolonia, el porqué y el verbo, mejorar la empleabilidad, que es la consecuencia. Tiene que ser sencilla, corta y concreta, porque esa afirmación es lo que le llega directamente al juez de primera. Y obviamente tiene que contestar a la pregunta, tiene que ser, pues eso, sencilla, corta, concreta y directa y que conteste con la pregunta. El razonamiento es la justificación que apoya evidentemente tu afirmación. Si estoy diciendo que sí porque mejora la empleabilidad de los estudiantes o de los jóvenes, pues voy a tener que explicar ahora el cómo se hace y el por qué el plan Bolonia mejora esa empleabilidad. Pues porque se adapta a las nuevas exigencias del mercado laboral y tal, ¿vale? Entonces explico el por qué y explico el cómo. Desarrolla esa consecuencia. Y luego la evidencia básicamente es que lo que tú digas no te lo estás inventando ni sea fuente propia. Yo no puedo decir, es que se va a mejorar la empleabilidad porque yo, Irene Priego, soy muy guapa y lo digo. No, evidentemente eso tendrá que haber una evidencia, es decir, tiene que haber autores que estén de acuerdo con esa afirmación, tiene que haber estudios de BBVA o de otras fundaciones o de otros bancos que digan que a lo mejor
se está fomentando la empleabilidad, pues evidentemente con las características de este plan Bolonia. Entonces tenéis que investigar, de ahí también la labor investigadora de qué autores, qué fundaciones, qué profesores, por ejemplo, confirman eso que tú estás diciendo, ese razonamiento y esa afirmación, ¿vale? Entonces aquí, como ponemos ahí, Google Académico va a ser tu mejor aliado. Vale, ejemplos, por favor. Vale, vamos a poner un ejemplo. Creo que en esta presentación hay dos, ¿vale? Pero si queréis, voy a aplicar este ejemplo y ya directamente me paso a cómo es la línea argumental en sí de un torneo que hicimos nosotros, porque yo creo que va a ser más claro y sobre todo también para poder responder las dudas, que yo creo que esto sí que os va a generar bastante dudas, porque al fin y al cabo es cómo hacer una línea argumental y no es fácil. De hecho, yo creo y soy de las que piensa que como se aprende a hacer una línea argumental es haciéndola. Es decir, yo te lo puedo explicar y lo puedo intentar explicar de la mejor manera posible, pero es que como se aprende es enfrentándote al papel y os va a llevar tiempo. Es decir, no se va a hacer en una tarde o se va a hacer en un día. Nosotros no hemos podido tirar para hacer una línea argumental semanas, porque le damos muchas vueltas, porque decimos, ostras, es que si yo quiero afirmar esto, el equipo contrario igual me puede refutar esto. Es que yo estoy diciendo de que se va a reducir las emisiones, pero es que en verdad el equipo contrario me puede decir que no se va a reducir por tal y tal. Es que tengo que blindar el argumento, tengo que prever lo que me va a refutar el equipo contrario. Entonces, todo eso lleva mucho tiempo. Tenéis que tener mucha paciencia a la hora de construir los argumentos. Pero bueno, con trabajo en equipo se puede. Si nosotros hemos podido, vosotros podáis seguro, ¿vale? Por ejemplo, ¿es el éxodo rural perjudicial para la sociedad? Vale. En este caso, por ejemplo, yo puedo decir que uno de los argumentos, ¿vale? Va a ser la pérdida económica, ¿vale? Yo en mi línea argumental tengo dos argumentos y uno de ellos, por ejemplo, es eh, eh, que es perjudicial, por ejemplo, porque trae porque las consecuencias negativas son mayores que las positivas o que tienen más pérdidas que beneficios, ¿vale? Y uno de estos argumentos es la pérdida económica, ¿vale? Método ARE, afirmación, razonamiento y evidencia. La afirmación, el éxodo rural es perjudicial para nuestra sociedad porque encarece el precio de la vivienda urbana. ¿Vale? Esa es la afirmación, como he explicado anteriormente, tiene que ser sencilla, corta y que conecte con la pregunta. Encarece el precio de la vivienda urbana. ¿Cuál es el razonamiento? Vale, vayamos a ello. ¿Por qué se encarece el precio de la vivienda urbana? Pues si las personas emigran a la ciudad, habrá una mayor demanda de la vivienda, lo que implica una subida de precios en la misma. Aquí lo que queremos explicar sobre todo es que si hay más demanda, al fin y al cabo se incrementa el precio. ¿Por qué la subida de los precios es negativo o es perjudicial? Pues aquí he explicado, mira, es negativo o perjudicial para ambos colectivos, es decir, tanto los que emigran, porque evidentemente tienen que pagar un precio mayor, como para los que ya están viviendo en esas ciudades como Madrid, que están viendo cómo el precio de la vivienda se está incrementando y si yo me quiero mover quiero mudarme, por ejemplo, a una casa más grande, pues me va a costar, me va a suponer un coste económico elevado. ¿Qué sucede? Si pago más por la vivienda porque tengo que comprarme una vivienda sí o sí, porque estoy emigrando o porque tengo que mudarme por tema de trabajo, pues evidentemente voy a tener que pagar menos o pago menos en la cesta de la compra, en el cine, en el bar. ¿Por qué? Porque si destino más dinero a una parte, tengo que destinar menos a otro y ahí hay un perjuicio. ¿Cuál es el impacto de todo esto? ¿Cuál es el perjuicio que vamos a explicar? Pues que hay menos consumo, se genera menos oferta, menos empleo, ergo entramos en el círculo vicioso de también menos consumo y al fin y al cabo el impacto es que el PIB nacional se reduce. ¿Por qué? Pues todo es muy intuitivo, ¿no? Si tengo que gastar menos en determinadas cosas, pues al fin y al cabo el aspecto empresarial se va a ver bastante reducido y los beneficios a lo mejor empresariales de, pues, determinados sectores, como por ejemplo tema de ocio, bares, restaurantes, van a tener que pues, cerrar, ¿no? Entonces, eso, evidentemente, al final el impacto se reduce o se puede reducir o es probable e intuitivo que el PIB nacional se reduzca. Conclusión final. El éxodo rural es perjudicial para la sociedad porque encarece el precio de la vivienda, por lo tanto se reduce el consumo en otros sectores y reduce el PIB a largo plazo. Y todo esto pues lo evidenciamos y lo mostramos con un informe, con un estudio de BBVA que dice ta. Entonces, ahí vemos cómo tengo una afirmación que te explico por qué es perjudicial con esa pérdida económica.
el razonamiento del por qué eso se va a generar esa pérdida económica, y te lo demuestro con un estudio o lo avalo con una opinión de un experto sí, que apoya ese razonamiento y esa afirmación. Y así es como se construye un argumento, ¿vale? Aquí tenéis otro, ¿vale? Que de todas formas yo dejaré la diapositiva subida para que podáis verlo, pero vaya, que yo creo que todavía con dudas, yo creo que lo más importante es explicar este caso, ¿vale? Porque yo creo que es donde mejor se va a entender. Y es, bueno, a todo esto, ¿hay alguna duda? Que yo me lanzo aquí, pero paradme. No sé No hay vale. manos Si hay levantadas. Te han escrito una duda vale, por el chat antes, Irene. vale, la voy a ver. Eh, bueno, pero histórico también es muy importante para argumentar. Bueno, Miguel, dime, así, coméntame con vos. Ah, lo que había dicho antes yo, en Sí, el... sí, dime. Ah, no, que como ha dicho que tenemos que tener en cuenta el contexto actual y todo esto y que debemos olvidar el histórico, o algo Ujú, así, que el histórico no lo teníamos que tener en cuenta, que me parece que en el ejemplo del catalanismo y todo esto no es muy certero. O, por ejemplo, las medidas energéticas también, porque hay que tener en cuenta los ujú, errores del pasado, plan más allá de los que hay ahora mismo, para aprender para ujú. un futuro y todo esto. Y para argumentar Vale, el por qué eso se podía cambiar o no. totalmente. Pues, por ejemplo, ¿ves? Totalmente. Si vos, en ese caso, incluso en el contexto, yo lo que vengo a decir con el contexto es que depende de la pregunta, evidentemente, y del tema, pues el contexto puede variar o no, y sobre todo de la postura. Por ejemplo, según lo que tú me dices, pues a lo mejor en el tema del independentismo sí que sería beneficioso tener en cuenta, por ejemplo, parte de la historia, porque si yo entiendo la historia, puedo entender el por qué ahora ellos quieren esa independencia. Pero yo lo que venía a explicar era que, por ejemplo, el contexto actual, evidentemente, es importante para entender la independencia, porque la problemática social se está dando ahora. Se está dando ahora Claro, más fuerte que, por ejemplo, hace 5 años tampoco, pero a lo mejor que hace 20 años, ¿me explico? Pero que eso viene un poco dependiendo claro, sí, de de la la pregunta y pregunta. de la postura. Pero sí, 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 totalmente de acuerdo. O sea, en ese caso, por ejemplo, hay la historia, bueno, para el tema del independentismo, yo estoy totalmente a favor de que es importante. Es importante. Vale, vale. Vale. Y nada, bueno, sí, continúo con el. Bueno, si hay otra pregunta o lo que sea, interrumpirme de verdad, que no, al revés, no me importa. Y, por ejemplo, con el tema de la pregunta, bueno, la pregunta, uno de los torneos a los que fuimos, que también lo ha explicado anteriormente María, bueno, que lo ha explicado con la introducción, es si ha sido beneficioso el Plan Bolonia para la Universidad Española. Nosotros lo que decíamos en el AFAO era sí, y esta es la tesis, porque adapta las universidades a la nueva realidad, logrando estas su objetivo. Y aquí hemos subrayado objetivo en rojo, porque como podéis ver, en los argumentos, al final, en la conclusión, siempre cerrábamos el mismo haciendo mención a los objetivos, en este y en este también. ¿Y por qué? Porque evidentemente es lo que hemos estado explicando. En la línea argumental tú vas a tener tu tesis y tú vas a tener tus argumentos, y tus argumentos van a tener una afirmación, un razonamiento y una evidencia, pero finalmente tiene que tener una conclusión, porque evidentemente al final es lo más lógico para no perder la coherencia y el sentido de los argumentos. Pues si tú estás explicando una afirmación, estás dando la justificación y me lo estás evidenciando con ese estudio, al final me hagas como un breve resumen de la afirmación, el razonamiento y la evidencia, para demostrar cómo ese argumento sí que apoya a tu tesis. Vayamos, ¿vale? Vayamos a verlo. Por ejemplo, nosotros explicábamos el primer argumento con preparación profesional, ¿vale? Preparación profesional, que es barra empleabilidad.
la afirmación, el Plan Bolonia se adapta a las universidades para prepararlos de la manera más adecuada e idónea posible a los jóvenes, según las demandas o necesidades del mercado laboral. Y esto lo hacen mediante unos contenidos y métodos de enseñanza concretos, ¿vale? Esa es la afirmación. Adapta a las universidades para prepararlos de manera más adecuada e idónea posible a los jóvenes, ¿vale? Y ahora vamos a explicar el razonamiento. Y ahora decimos, ¿qué sucede actualmente? Sencillo, las necesidades y demandas han cambiado, por lo tanto, la manera y los contenidos impartidos para preparar a los estudiantes deberá cambiar y adaptarse. ¿Qué permite el Plan Bolonia? Facilitar la correcta adaptación y, por lo tanto, mejorar la empleabilidad de los estudiantes. Esto tiene un impacto directo sobre las universidades españolas, pues consigue lograr uno de los objetivos, ojo aquí, y casa y tiene un vínculo directo con la tesis, porque consigue lograr uno de los objetivos de manera eficaz, formar profesionalmente según la demanda del mercado. ¿Ves? Entonces aquí todo sigue como una conexión y un sentido lógico. Tenemos la tesis que es que el plan Bolonia es beneficioso porque adapta a la universidad a la nueva realidad, logrando esos objetivos. Y uno de esos objetivos, ¿cuál es? La preparación profesional, evidentemente, esa empleabilidad. Y eso es lo que te voy a explicar en este primer argumento. Y ahora decimos, ¿cómo ha conseguido el Plan Bolonia mejorar la empleabilidad de los estudiantes? Que es uno de los objetivos que tienen las universidades. Pues muy sencillo, el Plan Bolonia ha permitido, y aquí te traigo todos los beneficios, favorecer la movilidad con el programa Erasmus, imponer las prácticas como obligatorias, que favorece esa relación estrecha y más directa con las empresas y los estudiantes, facilitar la cualificación específica con el modelo 4+1, que es con esto de los másteres, permite desarrollar habilidades demandadas en el mercado actual, ya que el Plan Bolonia impulsa pues, el sistema educativo basado en el trabajo en equipo, la capacidad de adaptación, le dan importancia a la evaluación continua, que al fin y al cabo pues esas presentaciones, los trabajos en equipo, entonces permite desarrollar esas habilidades que actualmente se están demandando. Y lo importante, la conclusión. La conclusión final. El Plan Bolonia permite preparar a las universidades de la manera más adecuada y idónea posible a los jóvenes, según las demandas o necesidades del mercado laboral, mejorando así su empleabilidad, siendo este uno de sus objetivos. Y ya se cierra el argumento. Tenemos la afirmación, el razonamiento, que es el por qué el Plan Bolonia ha conseguido hacer eso, cómo lo ha conseguido. Evidentemente, todo esto tendría su evidencia. Aquí, por ejemplo, tenemos puesto evidencia y aquí pues demostraríamos pues al fin y al cabo, cómo la gente está demandando ese programa Erasmus, cómo el programa Erasmus, por ejemplo, permite o ha hecho que haya estudiantes que hayan mejorado su nivel de idioma, de inglés, por ejemplo. Entonces, todo eso, todo el cómo lo ha conseguido, si se evidencia, que da ahí el método ARE, afirmación, razonamiento y evidencia, y finalmente con la conclusión para enlazarlo con tu tesis que te explicaba que evidentemente era beneficioso porque adaptaba a la universidad a la nueva realidad y permitía que éstas lograran su objetivo. Y con el segundo argumento de enriquecimiento personal, igual. El Plan Bolonia logra, la afirmación, el Plan Bolonia logra enfocar el nuevo sistema educativo según las nuevas motivaciones de los estudiantes. Esto implica una transformación personal, eficaz y real. Por lo tanto, el plan Bolonia ha logrado que la universidad logre su segundo objetivo. ¿Qué es lo que sucede o cuál es el razonamiento que vamos a seguir aquí? Muy fácil de explicar. Y es que la universidad también se considera fuente de transformación y enriquecimiento para el alumno a nivel personal. El problema es que la sociedad y las generaciones han cambiado, de manera que actualmente los estudiantes pueden sentirse transformados personalmente y enriquecidos de manera diferente, es decir, se ha cambiado. Por lo tanto, las universidades deben de adaptarse a las nuevas motivaciones, pensamientos y estilos de vida que tienen los estudiantes. Actualmente, pues queremos viajar más, aprender nuevos idiomas, vivir experiencias diferentes, conocer otras culturas y evidentemente, para poder realizar una correcta y eficaz transformación personal de los mismos, se ha permitido esa correcta transformación y eficaz personal gracias al Plan Bolonia. ¿Por qué? Porque ha logrado enfocar ese nuevo sistema educativo a las nuevas motivaciones de los estudiantes actualmente. ¿Cómo lo ha logrado?
mediante el Erasmus, porque evidentemente es una experiencia que enriquece personalmente a los alumnos. De hecho, hay testimonios que lo avalan. El estudio del máster y doctorado, porque ha permitido aumentar conocimientos de manera más específica. Luego también mediante, por ejemplo, el estudio de dos carreras a la vez en vez de una, lo cual también el complementar una a la otra también ha hecho que pueda enriquecer de esta manera a los alumnos. En definitiva, en conclusión, gracias al nuevo sistema educativo implementado por el Plan Bolonia y a los cambios que este ha supuesto, permite a las universidades lograr otro de esos objetivos que tiene de manera eficaz y eficiente, es decir, preparar profesionalmente y en este caso personalmente al estudiante de acuerdo con los nuevos cambios, con los cambios nuevos en el mercado laboral y las nuevas demandas. Pues básicamente eso es la línea argumental. La línea argumental es una tesis, unos argumentos, y esos argumentos pues tienen que tener una afirmación, un razonamiento y una conclusión con su evidencia, ¿vale? Y de esa manera pues ya se quedaría construida la línea argumental, que básicamente el primer refutador lo que tiene que hacer es explicar esa línea, refutar lo que ha traído el equipo contrario y conceder al menos una pregunta. Todo eso en 5 minutos. ¿Es difícil? Es verdad que la primera refutación para mí tiene mucha responsabilidad porque tiene que explicar los argumentos y que se entiendan bien, y tiene que traer pues, la evidencia y al fin y al cabo el razonamiento, pero yo creo que se disfruta mucho porque no solamente se dedica, como la segunda refutación, a refutar, ni tampoco se dedica exclusivamente a argumentar. Tiene ambas posturas, porque claro, tienes que refutar más o menos en torno a 1 minuto y además conceder preguntas. Entonces es una postura muy dinámica, pero a la vez de mucha responsabilidad. Pero bueno, yo creo que aquí también si se ha hecho una buena introducción, que seguro que la vais a hacer, pues evidentemente eso hace que el primer refutado pues vaya también un poco más tranquilo porque sabe que previamente pues ya se ha explicado y se ha entendido por lo menos la base de los argumentos, porque como hemos visto anteriormente, en el ejemplo de la introducción, pues ya se explicaba la definición, los contextos y básicamente la afirmación o la base de esos argumentos. Y eso es básicamente la primera refutación. A modo de resumen, lo que hemos dicho, 5 minutos, la mitad de esos 5 minutos a explicar esta línea argumental, la otra mitad hay que dividirla en 1 minuto y medio como máximo para refutar lo que ha traído brevemente el equipo contrario, la idea clave básicamente, y para conceder una pregunta que te hará el equipo contrario. Dudas, que seguro que tiene que haber, por favor. Yo tendría dudas, vamos, ya te lo digo. De hecho, las tenía. Las sigo Voy a teniendo a día de empezar hoy. yo. Gracias, Venga, mamá. que yo siempre soy la que tiene dudas. ¿Cómo se refuta al equipo contrario? ¿Hay algún orden, algún método, algo que sigáis? Buena pregunta. Pues depende, ¿no? Porque esto ya va mucho de manera personal, depende de cada uno. Yo creo que lo más importante es priorizar refutaciones. Me explico. Eh, claro, por ejemplo, si es el primer refutado, si es el primer refutado de la postura a favor, lo que puedes refutar es los argumentos explicados brevemente por el introductor del en contra. Entonces, ahí tienes que ir a la clave, es decir, si por ejemplo te está trayendo el equipo contrario su primer argumento sobre, por ejemplo, ineficacia del Plan Bolonia, pues tú tienes que refutar lo más importante que te haya traído de ese argumento o que tú creas que es más importante. ¿Por qué? Porque evidentemente luego ya va a llegar el segundo refutador, que es el que se va a basar, por ejemplo, en refutarlo con evidencia, en refutarlo con ejemplos, porque va a tener un turno dedicado solo exclusivamente a eso. Entonces, yo ahí creo que el primer refutador lo que tiene que refutar es lo más general, no irse a lo concreto, sino a lo general del argumento. Y ahí también es muy importante ponerse de acuerdo con el R2. Yo, por ejemplo, cuando estuvimos en la LEDU, que fue la Liga Española de Debate Universitario, en el torneo,
ahí, por ejemplo, Álvaro, que es uno de los mejores R2, iba evidentemente, de R2 y yo iba de R1. Entonces yo me acuerdo que cuando yo quería, o sea, cuando preparaba mis refutaciones, pues yo le decía a Álvaro, Álvaro, refuto yo esto de esta manera y tú ya refutas otra, profundizas más o te dedicas a otras refutaciones, y él me daba el ok o me decía, no, Irene, di tú esto mejor y yo digo esto. Entonces yo creo que ahí también el trabajo entre R1 y R2 también es importante. En mesa, claro. En la misma mesa en el momento del debate, ¿no? Correcto. En el mismo Vale, momento del debate. Sí. vale. De ahí que sean muy ¿Puedes, las cosas. puedes indicarle cómo empieza el debate? ¿Empieza el equipo a favor, el que dice sí a la pregunta? ¿Siempre empieza el que dice no? Eso lo vais a explicar después, que no sé. Sí, no, o sea, lo explico ahora. Empieza siempre el primer introductor de la favor, luego llega el introductor del en contra, luego llega el primer refutador de la favor, luego llega el primer refutado el primer refutado del en contra, segundo refutado de la favor, segundo refutado del en contra, y aquí hay como una cosilla rara, pero ahora sale el conclusor del en contra y luego ya al final el conclusor de la favor, ¿vale? Vale. Y De todas formas, sí, no, no, ya está, que supongo que, bueno, poco a poco nos iremos metiendo en esto. Yo seguro. tengo otra duda, que porque le he hablado, bueno, de buscar información de empresas, de fundaciones, has Mm, dicho también de Google Scholar, y mi duda es por mm, saber qué yo tengo que, ahora en la formación que yo voy a ver sobre el contenido con ellos, ¿trabajáis ujú. también en la Web of Science o la Web of Knowledge, donde vienen todos esos artículos revisados por pares de revistas científicas, por ejemplo? Yo nunca he accedido a esa fuente, pero entiendo que, por lo que me está contando, entiendo que sea una fuente de total rigurosidad, o sea que sin problema alguno, yo entiendo que sería muy bueno. Yo normalmente siempre acudo a Google Académico, que yo creo que es la más básica, y luego, por ejemplo, también si encuentras TFG, pues evidentemente a lo mejor un TFG no es una fuente rigurosa, pero en el mismo TFG se cita a fuentes y entonces tú puedes acceder a esa fuente, no al del TFG. ¿Me explico? Tú no citas al TFG en sí, sino que citas a la fuente que está utilizando el TFG, que ya la has buscado previamente. Entonces, Vale, vale. nosotros utilizamos. Hombre, claro, la Web of Science es lo más riguroso que hay, es donde están las revistas indexadas, revisadas por pares, que se publican, que no sé qué, con prestigio, aunque luego algunas han demostrado que no tenían prestigio y se han caído de ahí. Pero claro, Ujú. también todo lo que se publica ahí está en inglés, entonces, pues no sé hasta qué punto explicarle eso o que tiremos por el Google académico y poco más. Ya lo, Hombre, yo creo ya que lo veré. ya lo verás, ¿no? A lo mejor sería interesante para ellos porque así conocen, ya tienen una fuente que conocen previamente de cara a la defensa del TFG, porque yo entiendo que a lo mejor para cuando tengan que hacer su TFG, pues deberán de acudir a esa revista. Entonces, si ya previamente han sabido trabajar con ellas, pues les va a venir estupendo, seguro. Vale, pues genial. Vale. Yo por mi parte no tengo más preguntas, solamente si nos Sí, podéis pasar esos ejemplos de la intro, de la sí. R1 y tal que habéis mostrado, para que creo que a ellos les van a servir. Chicos, Seguro. ¿tenéis alguna duda vosotros? ¿Queréis que prosigan o qué? Seguimos, ¿no? Vale, bueno, y ahora ya para terminar, simplemente vamos a mostrar la hoja de ítems, ¿vale? Que va a ser básicamente la que se utilizará, o aunque vamos a modificar, ¿vale? Los puntos. Pero bueno, la hoja de ítems, para explicarlo brevemente, ¿vale? En primer lugar, ¿qué es la hoja de ítems? La hoja de ítems va a ser la hoja sobre la cual vamos a puntualizar si habéis cumplido los criterios que nosotros entendemos que son los que hay que cumplir a la hora de realizar el debate. Aquí podéis ver que la puntuación va de 0 a 4, pero esto lo vamos a poner de 0 a 1 porque va a ser 0 no lo cumple, 1
si lo cumple, que creemos que va a ser más fácil para juzgarlo. Pero bueno, quitando la parte de la puntuación, lo importante es que qué se os va a evaluar, ¿vale? ¿Cuáles son los criterios en que nos vamos nosotros, en el que nosotros nos vamos a basar, pues, para saber si cumplís ese criterio o no, y por lo tanto si habéis debatido conforme, pues si habéis debatido correctamente, ¿vale? Siguiendo estos parámetros o estos criterios. Por ejemplo, uno de ellos es la veracidad y verosimilitud de los argumentos. Evidentemente, con esto que nos explicamos, pues que si los argumentos lo habéis basado en una fuente, por ejemplo, solamente en una fuente de un TFG de un estudiante de la Universidad de Vigo, por ejemplo, pues evidentemente, hombre, yo no es por desprestigiar al estudiante de Vigo, que lo habrá hecho muy bien y habrá investigado, pero no es lo mismo una redacción que haya hecho un estudiante de un TFG que a lo mejor el catedrático experto en esa materia. Entonces, pues la veracidad, evidentemente, de tu argumento y que de ahí se basa sobre todo en la veracidad y la rigurosidad de la fuente de la evidencia, pues va a ser un punto o un criterio que vamos a tener en cuenta para saber si ese equipo cumple esa veracidad o no y por lo tanto gana al otro en ese punto, ¿vale? Entonces eso es importante. También os digo que un consejo, cuanto más intuitivo y más probable sea y más lógico sea vuestro argumento, mejor. ¿Vale? Yo creo que, y eso es una de las cosas que también a mí siempre me han explicado mis compañeros de debate, y es un argumento se tiene que explicar muy sencillamente para que hasta la persona que no conoce del tema lo entienda. Yo siempre digo, si yo le explico el argumento a mi madre y mi madre lo entiende, no es por infravalorar a mi madre, pero si ese argumento lo entiende mi padre y mi madre, lo puede entender cualquier persona. O si lo entiende mi hermano, que no entiende, por ejemplo, de, no sé, de legislación o de la historia de la independencia de Cataluña, por ejemplo, o no entiende tampoco mucho, si yo con mi argumento, mi hermano entiende esos argumentos e incluso he sido capaz de convencerle, el objetivo de un primer refutador lo ha hecho, ¿vale? Lo ha conseguido, porque es básicamente que uno de los primeros pasos es en que el juez y el público, pero sobre todo el juez, entienda esos argumentos y luego convencerlo, ¿vale? Entonces, cuanto más sencillo sea, mejor. Y encima, si tiene veracidad y se apoya en una fuente fiable y rigurosa, entonces más que mejor. Luego, la diversidad de los argumentos también se valora positivamente, pero es lo que he dicho, no porque haya más diversidad de argumentos quiere decir que a lo mejor ese punto lo vaya a ganar. Evidentemente, lo que hablamos aquí es que no sea, por ejemplo, un solo argumento, sino que haya dos y que se diferencie uno de otro. No me vale que me traiga preparación profesional y que el segundo sea, por ejemplo, pues, no sé, empleabilidad, pues evidentemente uno tiene que ver con el otro, ¿no? Entonces, ahí la diversidad de argumentos. Si uno es, por ejemplo, el profesional y otro es el personal, pues algo se diferencian. Si uno es un argumento económico y el otro es argumento social, pues algo se diferencia. Si uno es económico y otro es legal, algo se diferencia. Entonces, esa diversidad. Luego, la línea argumental que esté definida, una línea argumental clara, en el sentido de tesis, argumentos y sobre todo, pues eso, que en los argumentos pues se vea y se muestre esa afirmación, ese razonamiento que es muy importante y siempre que esté conectado con la tesis, ¿vale? El rigor de la evidencia, ya lo hemos explicado. La diversidad de la evidencia no es lo mismo que me traiga una sola evidencia en que respalde todo tu argumento a que me traigas varias. Es más, a lo mejor en la primera refutación me trae tu evidencia, pero es que luego llega el segundo refutador de tu equipo y me trae también otras 5. Entonces, ahí vemos también esa diversidad. Cuando hablamos de diversidad, no solamente tiene que ser en una postura, sino en general en la primera refutación, en la segunda refutación. Es decir, que en tu equipo se haya utilizado diferentes evidencias. Fuentes con prestigio, que responda a la pregunta de debate, ya lo hemos explicado, que se refute el argumento del equipo contrario, es decir, lo cumple, no lo cumple, ha refutado lo que ha dicho el equipo contrario, cómo lo ha refutado, lo ha hecho bien, lo ha hecho mal. Ese es uno de los criterios que nosotros también tenemos en cuenta. Cita de autoridad teórica, ¿vale? Esto también es importante porque cuando hagáis la citación de las fuentes o de la citación de la evidencia tenéis que seguir el método de
explicar la fuente, la fecha y el contenido. Entonces, que hagáis esa cita de la evidencia, pues de manera, evidentemente, lo más correcta posible. La fecha, la fuente de la evidencia y el contenido. El uso adecuado de la lógica y ausencia de falacias, ¿vale? De ahí también que cuanto más intuitivo, más lógico sea el argumento, menos falacias vais a utilizar. La forma, la naturalidad y expresividad, el dominio del espacio, el contacto visual, dominio y voz de los silencios, los comienzos cautivadores, los exordios, la concesión de palabra al equipo contrario, si concedéis preguntas, lo que hemos explicado anteriormente, la agilidad y claridad de las respuestas, un uso correcto del lenguaje, ¿vale? El respeto por el contrincante, que también son otros elementos que utilizamos para evaluaros. El equilibrio entre los miembros del equipo. De nada me sirve de que el primer refutador sea un máquina y haya explicado estupendamente los argumentos, pero el segundo refutador se haya quedado callado. Entonces, un equilibrio. Y luego la escucha activa y confrontación de postura, es decir, evidentemente esto es bastante intuitivo, pero si no se escucha bien y no hay choque entre los argumentos, el debate mm, se queda como muy pobre. Entonces, evidentemente, aquí lo que se busca es que al fin y al cabo, y eso es también trabajo del R2, haga esa confrontación con la postura que trae el equipo contrario. Entonces, eso sería un poco como los criterios que nosotros vamos a utilizar. Como podéis ver, vamos a evaluar tanto el fondo como la forma. Y la puntuación, olvidaros del 1, 2, 3 y 4, sería el 0 y 1 y es si lo cumple o no si lo cumple o no lo cumple. Irene, yo estaba pensando, si quieres, por no ser tan taxativo, pero eso ya lo veis vosotros que sois expertos en jueces, poner porque 0-1 quizás es demasiado todo o nada. Mal regular bien, Vale. 0-0-5-1, mal regular bien, por Vale. incluir un poco más. Y a ver, eso. Vale, y luego me gustaría, ellos, como sabes, el debate vale un punto de su nota final. Entonces, Sí, según la manera de evaluar en los debates, sí. ay, tengo eco, ¿no? Perdón, Me gustaría que les aclarásemos ya, para que luego no haya dudas, si la nota que van a recibir es grupal, porque claro, nosotros no solo tenemos que decir quién ha ganado el torneo, sino como yo no voy a estar en todos los debates, tenemos que ponerle una nota, ¿no? Si la nota es grupal, si va a ser individual de cada uno, y luego explicarle lo que dijimos de que le íbamos a dar unos premios y unas menciones. claro, Y quizás, si ellos quieren. totalmente, es que totalmente, o sea, es verdad que es lo que tú dices, que al fin y al cabo aquí se hace un feedback general tipo, oye, mira, pues el equipo ganador ha sido el de la postura a favor, pues porque los argumentos lo ha explicado de tal manera, han seguido la estructura del método ARE, ha razonado, ha justificado, las evidencias son de mayor rigurosidad o ha refutado de tal manera, ha concedido preguntas también, todos esos ítems, ¿no? Se haría un feedback general y luego un feedback personalizado tipo, oye, mira, pues que en concreto el primer refutador pues lo ha hecho bien porque ha explicado coherentemente los argumentos, ha seguido y se ha respaldado en su tesis en todo momento, ha seguido una estructura porque primeramente ha refutado y luego ha pasado a construir su argumento, ha concedido esa pregunta, o por ejemplo el primer introductor, pues se le da el feedback personalizado tipo ha seguido la estructura que ha aplicado María de tesis, definición, contexto y explicación breve de argumentos con sus exordios correspondientes, y de ahí yo entiendo evidentemente que de ese feedback individual es de donde entiendo, sí, corrígeme si me equivoco, Mabel, se haría finalmente ya pues la evaluación de su nota, entiendo. No sé si me equivoco. Y evidentemente lo más importante es el post, es decir, las menciones, el equipo que ha ganado finalmente, las menciones al mejor orador, todo eso, evidente. Muy bien, muy bien. Y una cosilla que ha salido en la hoja de ítem que no sé si saben es que es una falacia. Vale, pues sí, yo creo que eso es bastante importante, y si queréis en la siguiente formación
como vamos a tratar también la segunda refutación y la conclusión, podemos dedicar una parte solo y exclusivamente porque tenemos presentaciones de cómo, qué son las falacias, porque evidentemente no solo hay un tipo de falacia, sino que hay diferentes tipos de falacias. Entonces podemos explicar en qué consiste cada una de ellas para evitar caer en esa falacia. Pero una, por ejemplo, es la típica de decir que como se ha dado un caso concreto, la generalidad, caer en la falacia de la generalidad. Es decir, porque un caso concreto se dé, quiere decir que se va a dar en la generalidad. Es decir, que porque mi abuela, por ejemplo, le guste comer croquetas, quiere decir que todas las abuelas comen croquetas. O porque mi abuela cocine muy bien las croquetas, todas las abuelas van a cocinar croquetas. ¿Sabes? Normalmente se cae en esa falacia de, como te traigo un ejemplo, todo el mundo, todo el mundo, o, ¿sabes? La representatividad de la generalidad con ese simple ejemplo. Eso suele ser también una falacia, pero que hay muchas, hay diversas. Entonces, en la siguiente formación pararán un poquito más a profundizar. Mm. Vale, Y están preguntando ya cosas más de la... Pues mira, están preguntando que cuándo se abren y se cierran los tests de Moodle. ¿Te puedes silenciar un momento, Irene? sí, perdón. Vale, entonces, primero, tenéis que decidir con vuestro delegado, que es Jesús, si lo que queréis es hacer los informes como pone en la guía docente o si queréis hacer este pequeño test. Este test sería obligatorio para todos porque no hemos hecho la formación presencial, pero en la siguiente formación, si venís presencial, no tenéis que hacer ningún test porque os vamos a ver la cara y vamos a saber que lo habéis entendido y allí, no, ¿verdad? Nos vamos a enterar de si se han enterado o no. Entonces, cuando Jesús me diga, mira que sí, que queremos test, pues yo que he hecho un listado aquí de preguntas grandes, pues generaré un cuestionario de Moodle que tendrá unas cuantas preguntas y os saldrán unas pocas de manera aleatoria. Yo aviso de cuándo se va a abrir. Tengo que dejar un poco de tiempo porque hay gente que no ha visto la formación, entonces no pueden hacer el test todavía, ¿vale? Pero que para hacer el test a mí me da igual si os juntáis unos con otros, si estáis mirando el vídeo mientras que hacéis el test, a mí me da lo mismo. Si yo lo que quiero es que os enteréis de cómo va a funcionar el debate, ¿de acuerdo? Y por mi parte eso, simplemente Jesús, quedamos pendientes de saber si queréis Sí, test y quedamos pendientes de que os voy a poner un cuestionario en Moodle para ver quién va a venir presencialmente el día 20, a ver si podemos hacerlo presencial, que sería más chulo. Y, voy a repetirlo para las personas. Tenéis los grupos para las personas que no están y las que están, que quieran decir algo. Ya están hechos los grupos de debate, ya los colgué en Moodle. Si alguien no los encuentra, que me mande un mensaje, yo os lo vuelvo a enviar. Si alguien no puede venir al debate porque tiene de verdad un impedimento grande o que solo puede un día, oye, yo como me toque el 18 de diciembre no puedo, tengo que venir el 4, pues yo tengo que saberlo y tengo que saberlo ya, porque es posible que tenga que rehacer grupos de debate y es importante que a partir de ahora el tren ya salió, que empecéis a trabajar, porque ya podéis. Y por último os quería decir que para que podáis trabajar, yo voy a empezar a lanzar información a través del foro, películas, yo qué sé, documentos que podáis leer, os los voy a ir lanzando tanto a favor como en contra, para que podáis ir haciendo vuestro camino ya con sí. vuestro equipo. Por eso necesito saber si alguien tiene intención de bajarse de un equipo, porque si un equipo se queda con 3, Irene, ¿qué pasaría en ese caso? Pues nada, simplemente que uno tendría que repetir posturas. Si hubiera 3, pues uno tendrá que hacer intro conclu, intro R1 o intro R2 o como se lo quieran gestionar ellos. Entonces, bueno, es más carga para uno de ellos, evidentemente. Claro, y si fueran varios los que manifestaran que no pueden, quizás tendría yo que sacarlos de su grupo, rehacerlos a otro grupo y hacer con ellos un debate online en otro momento o cualquier otra cosa, ¿no? Mm. Claro, dependiendo ya del número de participantes que finalmente haya, pues haría de una manera u otra. Yo creo que
vamos, yo por mí, y de verdad que ya no solamente porque sea algo obligatorio de cara a la nota, que también es importante y yo como estudiante lo haría, sino porque creo que va a ser una experiencia que de verdad que os va a enriquecer y que no, al final vaya a decir, joder, macho, es que tengo que perder tiempo, que tengo muchas cosas que hacer, prácticas, exámenes, ya, pero que al fin y al cabo es un ratito que vaya a dedicar y que si quedáis en grupo, al final se va a hacer ameno, vaya a buscar información sobre algo que también yo creo que es incluso hasta curioso y incluso si la propia profesora, en este caso, a ver, os va a proporcionar ya informes y estudios, tanto para el favor como para el en contra, ya tenéis algo ganado. Y con el contenido que hemos explicado, incluso si hace falta, yo doy mi contacto o María da el suyo por si tenéis alguna duda. Os vamos a facilitar documentos, vídeos. O sea, yo creo que tenéis muchísimo ya preparado, o sea, tenéis ya muchísimo de base, entonces ya sería simplemente eso, dedicarle un ratito y es que ya lo tenéis y ya tenéis una nota del examen, no seáis, como yo digo, valga la expresión, perdóname por la expresión, pero no seáis tontos en ese aspecto, ¿no? Pues si es que al fin y al cabo una nota que os podéis llevar y encima os lo pasáis bien. Bueno, pues muchas gracias, Irene. Una Y María, preguntilla. Sí. sí, Jesús. Perdón, ¿habíamos dicho test o cuál era la otra opción? Pues la otra opción es hacer lo que pone la guía docente, que es hacer un informe escrito donde yo lanzaría algunas preguntas sobre estas formaciones que estamos dando con dilema. Es decir, ¿qué te digo yo? Pues explícame cómo se hace un debate académico, quiénes intervienen, cuánto tiempo dura, cuál es el orden. Pues os voy a preguntar que me digáis, que me expliquéis cómo se construye un debate y todo lo que hemos visto. Tendríais que hacer un informe sobre eso, Sí. explicarme que lo habéis entendido, porque es fundamental que entendáis cómo funciona el debate antes de meteros en faena. Y es verdad que hoy ha sido así como mucha información. Yo misma he estado acudiendo a formaciones con Irene, he ido a otra formación con otra compañera otro día y entiendo que a veces que se nos atragantan cosas que no las entendemos, pero por eso vamos a tener el vídeo grabado. Yo lo voy a subir cuanto antes, a ser posible hoy mismo, para que podáis visitarlo todas las veces que queráis. Y también os digo, dejad que las cosas se digieran. Hay un bombardeo de información que os ha caído, dejadlo que se asiente. La próxima vez vais a entender más. Y os lo digo porque yo la formación de la intro, de la intro era, no, de la R1, yo ya la había visto con Irene y no me enteré de tanto como me he enterado hoy, la segunda vez que la he visto. Entonces, y dejando que cale, y eso se va encajando cada pieza y vais ahí entendiendo qué queréis hacer. Por otro lado, las dudas las podéis preguntar en el foro. Yo puedo mirar a ver si puedo meter a María y a Irene como participantes del foro de Moodle, porque como ellas son estudiantes de la UCO, lo hablaré con ellas o veré la manera de yo transmitirle todas vuestras dudas si yo no sé responderlas. Y algunas cosas sí me sé ya. Así que no sé si tenéis alguna duda más o alguna cuestión. ¿Eso? No. Vale, pues si nadie tiene ninguna duda más, quedamos en eso. Yo estoy permanentemente a vuestra disposición en tutoría, en el correo electrónico o en el foro. Yo prefiero el foro porque así se entera todo el mundo de la pregunta y no duplicamos. Pero bueno, como hay gente que es más tímida, pues ya cada uno como quiera. Así que nada, yo cierro la sesión, que son las 8. Os agradezco muchísimo a quienes habéis participado, a Irene y a María, que nos han dado una formación maravillosa. Y nada, nos vemos el lunes que viene, ¿vale? Perfecto. Venga, estupendo. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego, Chao. muchas gracias. Ya. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, gracias. Adiós, muchas gracias. Mm, mm. Voy a cortar la grabación.